tardes. Como sabéis, la mayoría que os habéis inscrito, es una mesa redonda sobre promover cuidados o autocuidados en personas que tienen diabetes. Consta de 4 días. El primer día tenemos a Cristina, que es médico de familia del Centro de Salud de San Vicente I. El segundo día vendrá Lidia, que es una enfermera que trabaja en el Centro de Salud de Campo Amor. Y el tercer día vendrá Lucas, que es un enfermero que trabaja en la unidad de diabetes en el Centro de Especialidades del hospital. El último día, un poco ellos recogerán el sentir de cada clase, un poco el resumen o incluso si ha quedado alguna cosa en el aire, y es la oportunidad de que podáis preguntar todo lo que necesitáis. Ya le he dicho a Cristina que si alguien, hoy ella va a exponer, pero me imagino que también darás un tiempo para preguntar, o incluso si algo no entendéis lo podéis preguntar en la marcha. Y si alguien quiere preguntar algo, cogemos el micrófono de manos libres para que en casa nos puedan oír. Es verdad que somos... Pasa, adelante. Firma primero, por favor. Se han apuntado 30 personas, entonces me imagino que desde casa nos estarán viendo. Yo creo que es una oportunidad muy importante para, con profesionales de largo recorrido en la diabetes, os puedan informar y podáis preguntar todo lo que necesitéis. Así que, Cristina, adelante. Que estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros. Y yo de estar con vosotros también. ¿Necesitas esto ya? Vale. Luego, cuando acabes, coges esto y lo dejas... Vale, por eso. Entonces, ¿por dónde hemos entrado? Luego... Que está el mostrador. Sí, ahí. allí. ¿Vale? Perfecto. Bien, pues como ya me ha presentado... ¿Este? Está conectado, sí. Bueno, como me ha presentado... No voy a necesitar más, ya sabéis que sí que soy médico de atención primaria, con lo cual os lo digo porque que sepáis que todos los días me dedico en la consulta a tratar con pacientes y con personas diabéticas. ¿No se oye? Vale. ¿Me oís ahora? Problema que me gusta mucho moverme y si muevo la cabeza no me oís igual, pero me estaré quieta, ¿vale? Bien, empezamos estos talleres que, como os ha dicho, van a ser 3. La parte que os voy a dar yo es la más teórica de todas, porque realmente yo lo que voy a hablar es introduciros en la diabetes. Muchos de vosotros igual lo conocéis, algunos puede que seáis diabéticos, otros tendréis familiares y posiblemente es una patología que conozcáis, pero un poco como veis en el título de lo que se trata, no solo yo os voy a hablar de diabetes porque lo que pretendemos con estos talleres y con estas charlas es promover los autocuidados en las personas que padecen esta enfermedad. Entonces la finalidad es que entre todos seamos capaces de saber qué es, qué consiste, cómo se puede diagnosticar, qué complicaciones puede tener, para que también seamos capaces realmente, no solo los profesionales sanitarios que trabajamos con ellos, sino todos vosotros, seáis capaces de ver qué cuidados podemos hacer entre vosotros y nosotros, ¿vale? Para empezar, yo os diría una definición, porque hay que empezar definiendo las cosas, y la diabetes es una enfermedad por definición crónica, es decir, no es una cosa puntual que tengamos ahora y que se vaya a curar. Es una patología crónica a lo largo de los años y que vamos a tener que aprender a manejarnos con ella, y que se caracteriza porque tiene unos niveles de glucosa elevados. ¿Qué es lo que sucede en los diabéticos para que tengamos estos niveles de glucosa altos? Pues lo que pasa es que el páncreas de las personas diabéticas o bien no es capaz de producir insulina, que es la hormona que vamos a necesitar, o bien el cuerpo, aunque la tenga, no la utiliza de forma adecuada. Es un término que, si lo habéis oído o nombraremos, es la insulinoresistencia, es decir, hay insulina, pero nuestro cuerpo con esa resistencia no la puede utilizar de forma adecuada. Y entonces también tenemos una alteración de la glucemia como consecuencia de ello.
Y quería nombraros dos hormonas, insulina y glucagón. La insulina supongo que sí que habéis oído todos hablar de ella y el glucagón tal vez no. No voy a explayarme en ello, pero que os suene, que sepáis qué es y cuándo se produce, porque en algún momento de las 3 charlas va a surgir y por lo menos que sepáis de dónde viene, dónde se produce y un poco para qué sirve. Bien, esto es un poco el primer intento de ver de un acercamiento qué pasa cuando nosotros comemos. ¿Vale? Cuando comemos, como veis aquí, ¿vale? En el momento en que nosotros comemos, los alimentos pasan al intestino. Cuando llegan al intestino, veis aquí que hay unas sustancias que se generan en el intestino que se llaman incretinas y que tienen una misión, que es alertar al cuerpo de que hemos ingerido alimentos y que tenemos que metabolizarlos. Estamos hablando en concreto, cuando nosotros comemos hidratos de carbono, proteínas, grasas, y en concreto hoy de lo que estamos tratando es de los hidratos de carbono, que son los que van a acabar en glucosa y los que nos van a poder dar, en este caso, un problema. ¿Qué hacemos cuando nosotros comemos? Se generan las incretinas, se alerta al páncreas y el páncreas hace dos cosas: aumentar la insulina y disminuir el glucagón. ¿Qué hace la insulina? Pues con esta glucemia, con esta glucosa que hemos comido, que hemos ingerido con los alimentos, lo que hace es distribuirla, o sea, captarla de la sangre y la lleva a otros territorios, como por ejemplo al músculo, como veis aquí. Entonces, en el momento en que la insulina utiliza esa glucosa, ya desaparece de la sangre, con lo cual ya baja la glucemia y tenemos un control de glucemia al aumentar la insulina. Y por otra parte, disminuye el glucagón. ¿Cuándo se utiliza el glucagón y para qué sirve? Cuando nosotros comemos y hay glucosa, aparece la insulina. ¿Y qué pasa en los ratos de ayuno? Entre una comida y otra o durante toda la noche, llega un momento en que el cuerpo no tiene tanta glucosa y a veces la necesita. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Alerta al páncreas y entonces las células alfa del páncreas segregan una sustancia que se llama glucagón, que lo que hace es aportar glucosa. ¿Desde dónde? Como no hay alimentos, lo aporta desde el hígado. Hay una fabricación de glucosa por el hígado, que es la que pasa a sangre, y en esos momentos ya esa situación de ayuno se ve compensada por esa glucosa. El hecho de que yo os hable del glucagón tiene una finalidad. A lo largo de las 3 charlas se va a hablar de un concepto que es hipoglucemia, ¿vale? Y en algún momento se os va a decir, y si conocéis a gente, sobre todo que se pinche insulina, que sean diabéticos más jóvenes, necesitan tener glucagón en su casa porque ante una situación grave es la sustancia que se utiliza para compensarla. Entonces, ya que hablaba de la insulina y del páncreas, por lo menos que os sonara y que lo conocierais. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Que cuando nosotros comemos hay un equilibrio entre la insulina y la glucosa. En la persona que no es diabética, come, hay glucosa, se suelta insulina a nivel del páncreas y mantenemos un equilibrio como en esta balanza. En la persona diabética hemos dicho que esa insulina o falta o no se utiliza, con lo cual ya tenemos un desbalance, la glucosa gana a la insulina y tenemos un desequilibrio que marca la enfermedad de lo que llamaríamos una diabetes. ¿Qué tipos de diabetes hay? Por lo menos para que sepamos de qué estamos hablando un poco. La diabetes tipo 1, que es una diabetes que aparece sobre todo en gente más joven, en niños, en adolescentes, y que se caracteriza porque hay una destrucción completa de las células del páncreas, con lo cual no hay en absoluto insulina. Por ese motivo es totalmente imprescindible que se administre insulina a las personas que tienen una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, en cambio, ya hay una combinación, es decir, hay una falta de insulina, pero no es completa. O bien, como hemos comentado antes, hay una resistencia a la insulina. Aparecen personas de mayor edad. Aquí tenéis un dibujo que era el clásico de siempre, que se consideraba que la diabetes tipo 1 era típica y característica de los jóvenes y niños, y la diabetes del adulto típicamente de las personas más mayores o incluso ancianos. Esa clasificación hoy en día ya no está tan separada, realmente hay diabéticos tipo 2 de todas las edades, incluidos niños y adolescentes. ¿A causa de qué? De que cada vez hay más obesidad, cada vez hay más sobrepeso en la infancia y cada vez hay más diabetes tipo 2, que no es la genética que le falta a la insulina, en personas más jóvenes. Y el tercer tipo de diabetes, por clasificarlo, porque es de los importantes, sería la diabetes gestacional. Es una diabetes que aparece típicamente en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Una mujer diabética que se embaraza no tiene una diabetes gestacional, ¿vale? Es una diabética embarazada. En cambio, la diabetes gestacional es la que aparece solo a lo largo del embarazo.
¿Por qué la nombro aquí? Porque es importante. Porque, bueno, son personas, en este caso mujeres, que van a tener una predisposición a sufrir en los años posteriores un cuadro de diabetes y tenemos que tenerlo en cuenta para estar más pendientes de ellos y poderlos prevenir. ¿Por qué estamos un poco hoy aquí hablando de diabetes? ¿Por qué es tan importante esta patología? Quiero daros diferentes datos de por qué considero y consideramos en general en el mundo sanitario que es una de las patologías más importantes que tenemos todos los días en nuestras consultas. Y os diría, por una parte, que es la epidemia del siglo XXI, lo ha nombrado así la Organización Mundial de la Salud y está contemplada dentro de la comunidad científica como tal. No os voy a explicar qué es una epidemia ni una pandemia porque recientemente todo el mundo sabe qué es. Es decir, es una patología que tiene una alta prevalencia, que la sufren muchas personas en todo el mundo y además en todas las partes del mundo, no en unos sitios solo. Es importante porque parte de la población desconoce que es diabética, no todo el mundo lo sabe, ¿vale? ¿Por qué? Porque cursa muchas veces sin síntomas. Entonces, posiblemente dentro de esta sala habrá alguna persona que será diabética y no lo sabrá, alguno que será diabético y sí lo sabe, y luego veremos un poco las proporciones. Os he comentado de que la mayoría de los pacientes no tienen síntomas y además, cuando ya además se sabe que se tiene esta patología, hay personas que no lo perciben como una enfermedad importante ni que sea algo muy vital para ellos. Y ahora os comentaré alguna cosa. Esto es un dibujo, una gráfica que os la he puesto por los colores, es difícil de comentar si no os lo... que lo único que he intentado ver es, reflejaros es la relación que existe entre la obesidad y la diabetes. Veis que van a la par. Y los colores están indicando lo mismo. Esto es un mapa de Estados Unidos. Igual nos da Estados Unidos, Europa, España, luego veremos algo sobre España. Pero por el colorido y lo que quiere reflejar, si en el año 94 la proporción de pacientes de personas obesas estaba entre 14 y 17,9 y 18 por los colores que veis aquí, podéis ver qué pasa a lo largo de los años y en el 2010 ya había más de un 26%. Y a la par va la diabetes, que si teníamos una frecuencia de un 4,5 a un 6, a medida que van pasando los años en el 2010 un 9. Y estamos en el 2010, aquí, en esta imagen, pero hemos seguido avanzando y seguimos en los años actuales, que ahora os lo voy a comentar, pero ya en España. Aquí veis una tabla de un estudio que han realizado unos compañeros catalanes, que lo que han estudiado es saber en su zona cuántos diabéticos había. Y esto ya os digo que es trasladable al resto de provincias de España y Europa en general, toda la zona de nuestro continente. Y aquí lo que se ha visto es que diabéticos, diabetes tipo 2, el porcentaje es de 13,8, es decir, 14. De 100 personas o de 100 individuos, que son los que tenemos aquí, 14 personas de ellas son diabéticas. Pero no todos lo saben. Hay un 8% de estas personas que saben que son diabéticas, pero hay un 6% que en el estudio se vio que eran diabéticos y nadie lo sabía. No lo sabían los profesionales y no lo sabían los pacientes. Es decir, tenemos una proporción de personas que son diabéticas, que van por la calle, que ni ellos lo saben, ni los que los intentamos tratar o cuidar tampoco. Y esto es un auténtico reflejo de la realidad. No sé si alguno o alguien que conozcáis podéis veros reflejados aquí. Esto es comentado como un poco de chiste, de broma, pero esta es una realidad, ¿vale? Un paciente que llega a la consulta y te dice, doctor, no tengo ninguna enfermedad importante. Dice, pero me tomo una pastilla gorda para el azúcar, 2 pastillitas para la tensión. Nos soléis decir el color, amarilla, verde, azul, ¿vale? Y una para el colesterol. Buenas tardes. Pero no soy diabético, ¿vale? Fijaros en la expresión. O sea, me tomo una pastilla para el azúcar, pero no soy diabético. Tengo un poquito del azúcar de la buena, ¿vale? Esto nos viene a indicar que no todo el mundo, evidentemente, pero hay personas que, aunque tengan una enfermedad, no tienen esa percepción de enfermedad. Y este es uno de los problemas de lo que estábamos viendo, de la percepción que cada uno tiene de lo que sufre. Entonces, volviendo un poquito a la importancia, como os he comentado, pues la importancia de la diabetes es, repito, que es una enfermedad crónica, que quede muy claro, porque no es
algo, una patología que yo hoy me tomo algo y voy a curarme, la voy a tener durante toda mi vida y puedo estar muy bien cuidado y con una calidad de vida excelente si vamos por, digamos, por el buen camino. Tiene poca sintomatología, ¿vale? Si vosotros venís a una consulta porque tenéis dolor de cabeza, porque se os ha roto un hueso, sabéis lo que os pasa y lo contáis. Y yo, como médico de atención primaria, os digo, tómate esta pastilla, tómate esta otra, vosotros os la tomáis y os curáis, mejoráis de ese síntoma. Con lo cual, os adherís mucho a lo que yo os pueda contar. Pero estamos ante una patología que da pocos síntomas o ninguno. Con lo cual, que yo os explique o que os expliquemos, pasa todo esto, puede suceder todo esto y vosotros no lo percibís como enfermedad y encima las pastillas que os vamos a dar no notáis una mejoría, no notáis que deja de doleros nada. Entonces es difícil tener una adherencia entre todos nosotros, o sea, médicos, pacientes, para que esto llegue a un final feliz. ¿Qué otro problema tiene o por qué es importante? Porque tiene muchas complicaciones. Hablo de macrovasculares y microvasculares, que es nuestra terminología para que entendáis que puede afectar a vasos o arterias de tamaño más grande o de tamaño más pequeño. Y el problema mayor es que los pacientes diabéticos se mueren de enfermedad cardiovascular. Siempre le damos mucha importancia a la glucosa, al azúcar, ¿vale? Es importante, pero casi ningún diabético fallece porque tenga una hiperglucemia muy alta o una hipoglucemia. Puede ser, pero no es lo más frecuente. Por desgracia mueren de enfermedad cardiovascular. Hablamos de infartos de miocardio, de accidente cerebrovascular, que son los que motivan esa muerte. Si lo vemos reflejado en un dibujo, como veis, toda la parte roja está indicando la muerte cardiovascular. O sea, 2/3 partes de las muertes en los diabéticos se atribuyen a este tipo de patologías. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo sabemos que alguien es diabético? Como os he dicho, da pocos síntomas, por lo cual la mayoría de las veces va a ser un hallazgo casual en una analítica. Una analítica que pedimos, una analítica que se hace en la empresa, aparecen unas cifras que luego veremos que nos diagnostican una hiperglucemia, pero también se puede ver por algunos síntomas, hay veces que sí que aparecen síntomas. Los nombres que tenemos los médicos ya sabéis que siempre son muy raros, yo los he puesto porque los tengáis, pero realmente hablamos de poliuria, polidipsia y polifagia, que son los 3 síntomas fundamentales que no son más que bebo mucho, orino mucho y como mucho, o como más de la cuenta. Estos serían los 3 síntomas pilares del diagnóstico de una diabetes. En ocasiones se puede diagnosticar por una pérdida de peso. Suele ser casos de que la hiperglucemia está mantenida durante mucho tiempo y produce una pérdida de peso en el paciente que es el único síntoma que presenta. O bien otros procesos, como por ejemplo pues infecciones por hongos, genitales, tanto en hombre como en mujer, que a nosotros nos hacen pensar que una posibilidad es que haya una diabetes. Me vais a perdonar que haga un inciso porque no lo he dicho al principio, cuando hemos empezado a hablar de todo esto. A ver, el tema es árido, es complejo, hablamos de muchas cosas y yo lo que sí que quisiera o me gustaría es que si tenéis cualquier duda y en cualquier momento, al final podemos pasar a preguntas, pero cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que os surja, simplemente os levantáis la mano, me decís y preguntáis, ¿vale? O si tenéis algo que aportar, lo mismo, un poco porque si tenéis alguna inquietud que lo digáis, ¿vale? Entonces, dime. Quería preguntarte, dices que si orinas mucho, que si tal, que cual, ¿con quién me comparo? No, Contigo mismo. Vale, perdona, la pregunta es, o sea, que me acaba de hacer el... No sé si cuántas veces, si lo normal es orinar 5 veces, 10 veces o 25 veces, eso es lo que yo no sé. Vale, lo que se trata es de que tú notes... A ver, la pregunta es, ¿cómo sé yo que orino mucho si no tengo un referente, ¿vale? Por eso te he dicho, comparante contigo mismo, o sea, si tú puedes orinar, tú ser una persona que orina, no sé, 6 veces al día, 2, cada uno tenemos nuestro ritmo miccional que es propio, no es bueno ni mucho ni poco, no lo sabemos. Tú te comparas contigo mismo, si tú orinas 5 veces al día habitualmente y tú sabes por la mañana 2, 3 o me levanto una vez por la noche y de pronto empiezas a orinar 6, 7, te bebes habitualmente 1 litro, 1,5 litros porque no tienes más sed y empiezas a tener más sed y te bebes 2, 3 litros de agua y no te ves saciado, es cuando tú percibes ese cambio.
¿vale? No es que haya un estándar, porque a lo mejor yo bebo 2 litros al día y orino 6 veces y tú siendo una persona completamente, o sea, no hablo de normal, con patología o sin patología, tienes un ritmo de que bebes 1 litro y orinas 3, y es tan normal lo tuyo como lo mío. Lo importante es ver un cambio en la progresión dentro de tu forma de comportarte. ¿De orinar muchas veces tiene algo que ver con la incontinencia urinaria? No, no tiene. Aquí hablamos de frecuencia, ¿vale? De eso, de que yo bebo habitualmente 1 litro y empiezo a tener mucha sed, y no necesariamente el verano o un día de calor, sino de una forma continuada, y de que orino 1 vez por la mañana y 2 por la tarde, y de pronto empiezo a orinar 3 por la mañana, 3 por la tarde y me levanto 3 veces por la noche. O sea, hay un cambio. Mira, yo soy un profesional de la diabetes, soy de tipo 1. Uh-huh. A lo largo de la vida, ahora casi no veo, porque nunca he llevado el tratamiento como hay que llevarlo. A veces, por circunstancias, no he podido seguir administrándome la insulina. Sí. Yo he llegado a tener 500 y pico, he llegado a bajar hasta desmayarme, tener sudoraciones bestiales, sobre todo por la noche, y ahora empiezan a agarrotárseme las piernas cuando ando. Vale. Los pies no existen, yo no tengo pies. A mí me puedes pinchar con una aguja que están muertos, dormidos. Vale, te pregunto una cosa. ¿Me quieres preguntar una cosa o comentar eso? Te lo digo porque a todo eso que estás comentando, que me viene bien que lo comentes porque todo esto va a salir ahora. Mira, no, yo es solo por eso. Dime. Veníamos hablando sí, y hemos tenido que parar. que se me agarrotan, que no me había pasado antes, Sí, pero empiezan a agarrotárseme las piernas, pero con dolor, con mucho dolor. vale. Y mi duda era si también la diabetes tiene estos síntomas. Pues si no te importa, en un ratito Vale. te contesto, ¿vale? Porque lo voy a comentar y entonces de paso va a venir bien lo que tú has comentado para que todo el mundo lo escuche. O sea, yo lo voy a decir en una teoría, pero tú lo estás diciendo en la realidad que te pasa, ¿vale? A eso llegaremos, no te preocupes que lo comento. Bien, pues un poco donde estábamos era, bueno, tú lo sabes, no sé si alguien más, pero ¿cómo se diagnostica la diabetes? Sí, muchas veces tampoco hay esos síntomas. O bien porque se presentan esos síntomas que hemos hablado y yo entonces como médico de atención primaria o de otra especialidad pido una analítica, o porque en una analítica de control aparecen unas cifras, como veis aquí, una glucemia plasmática que tiene que ser mayor de 126. Y es 126 porque hay una cifra que hay que poner un límite, y esa es la que las sociedades científicas han puesto como límite para diagnosticar una diabetes. El diagnóstico no vale solo con un resultado, tiene que haber 2 resultados consecutivos. O bien que tengamos unas glucemias altísimas de más de 200 y síntomas, con lo cual el diagnóstico está claro. Y luego hay otro concepto que ya lleva mucho tiempo y que la mayoría de personas diabéticas ya conocen, que es un término que se llama hemoglobina glicosilada, que nos sirve para ver un poco cuál ha sido la evolución de las glucemias. Durante mucho tiempo nos hemos basado para ver la evolución de las personas con diabetes en las glucemias que tenían en ayunas. Y se hacían un pinchacito en el dedo, una glucemia capilar, y venían a las consultas, tengo esto, esto y esto. Hola. Mira, hace un mes me hicieron el resultado de las analíticas, salió que tenía la glucemia plasmática en ayunas de 140. Sí. A la semana. Ah, claro, vale, perdona, sí que es verdad. Lo vamos a dejar aquí y quien quiera hablar se acerca y lo coge. ¿vale? Sí, y así lo escuchan desde el otro lado. Le digo que hace un Sí. mes los resultados de las analíticas salió que la glucemia plasmática en ayunas era de 140. A la semana fui al centro de salud, me pincharon, era 98. ¿Es posible que haya una alteración? Vale, eso es exactamente lo que iba a comentarte, Ah. ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque es la primera vez, pero la persona que ya es diabética y hace esos controles, ¿vale? Ya no en sangre, o sea, esto estamos hablando en sangre cuando hacen una analítica, ¿vale? Pero es verdad que luego el diabético hace muchas veces controles de glucemia capilar. Y a lo que me refiero es que entonces pueden ver cada día lo que tienen. Entonces, un día tienen 90, otro día tienen 120. O sea, si tú ahora todas las mañanas te hicieras esta prueba, que no digo que sea recomendable, estamos haciendo
una teoría. Verías que un día tienes 90, otro día tienes 110, otro día tienes 120, un día puedes tener 82, es decir, la glucemia es muy variable, dependerá de lo que hayas comido, de lo bien que hayas dormido, del ejercicio que hayas hecho el día anterior, depende de muchos factores. Entonces, saber exactamente cuánto de control tengo solo con esas glucemias es difícil. ¿Qué hacemos? Hay una prueba ahora que se llama hemoglobina glicosilada que nos da la media de cómo está nuestra glucemia en los últimos 3 meses. Y está contemplando la glucemia en ayunas, contempla la glucemia después de una comida y, por decirlo de alguna manera, nos da una media. Y luego veremos los valores recomendables para control, pero ahora estamos en diagnóstico y para tener un diagnóstico esta hemoglobina glicosilada debe ser mayor de 6,5. ¿Vale? Porque como veis abajo, los valores normales de hemoglobina glicosilada oscilan entre 4 y 6,5. Hablamos de diabetes por encima de 6,5. Entonces, en tu caso, seguramente te han hecho esa determinación y el profesional que te atienda lo ha hecho o lo hará pedir una hemoglobina glicosilada. Con esa hemoglobina glicosilada tú puedes tener más de 6,5, tendrás un diagnóstico de diabetes, pero puedes tener 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? Cuanto más elevado, peor control hay. Y peor estabas, en este caso porque es de inicio y en la persona que hace un control, por eso pedimos en casi todas las analíticas esta hemoglobina, que es la que nos orienta de cómo va en los últimos meses esos controles. ¿Vale? ¿Te he servido? ¿Poco? Bien, y estoy hablando de diabetes todo el rato, pero hay otro concepto que también creo que es importante, sobre todo porque hoy que estamos hablando de autocuidados y en parte de si esto se puede prevenir, es este concepto, el concepto de prediabetes, que realmente hablamos ahora de una glucemia basal alterada. Como dice el nombre, no llegamos a tener una diabetes, o sea, es una glucemia en ayunas que está pues ni blanco ni negro, por encima de 100, pero por debajo de 126. Y una hemoglobina glicosilada pues entre 5,7 y 6,4. ¿Por qué es importante? Porque ya tiene un riesgo aumentado para desarrollar diabetes. No todo el mundo que tiene esta glucemia basal alterada va a acabar siendo diabético, pero gran parte de estas personas sí. Y por otra parte, el hecho de tener esta prediabetes, si se asocia a otros factores de riesgo como una obesidad abdominal, tener mal los lípidos, la tensión, pues es un riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular, que es uno de los temas que más nos preocupa, porque es de lo que podemos tener problemas más importantes de calidad de vida y de muerte. ¿Qué se puede hacer en esta prediabetes? Pues lo que desde nuestro punto de vista y en las consultas hacemos es reevaluar de forma anual, hacer controles y analíticas y aconsejar una serie de medidas que se ha visto que son unas estrategias muy efectivas y que no suponen administrar ningún fármaco, pero que demostrado está que previenen mucho la evolución de la prediabetes a diabetes, que son los cambios en el estilo de vida, contemplar la pérdida de peso y el ejercicio físico. De todo esto iremos hablando posteriormente. Pero la diabetes no suele venir sola, tiene compañeros de viaje, como he puesto yo aquí, porque es muy raro tener una persona que solo tenga una glucosa alterada. Habitualmente tenemos más cosas. ¿Qué puede aparecer o qué es muy frecuente? La tensión arterial, la alteración del colesterol, la obesidad y un poquito en qué frecuencia. Aquí veis una gráfica. Y estamos hablando solo del paciente diabético, es decir, que de 100 diabéticos, 24 van a tener una enfermedad del riñón. Pero de esos 100 diabéticos, 77 van a tener alteraciones de los lípidos. El 78 va a tener sobrepeso u obesidad y hasta un 82 va a ser hipertenso. ¿Vale? Esto os tiene que servir también para pensar una cosa. Muchas veces, cuando la persona viene a la consulta, le diagnosticamos una diabetes y ha entrado sin ningún fármaco y sale con 4. Entonces, convenceros de que os encontráis bien, no tenéis ningún síntoma, venís y os decimos, es que eres diabético. Y encima buscamos factores de riesgo y encontramos más de uno. Entonces, salís de la consulta con 4 fármacos y decís, pero doctora, si yo me encuentro muy bien, ¿yo por qué me tengo que tomar todo esto? Si yo estoy bien. Entonces, la misión nuestra, y en parte hoy, es lo que os voy a ir contando para que veáis toda la problemática que va alrededor de la diabetes y por qué es tan importante que la tratemos a ella y a todo lo que va con ella. Este es un dibujo en donde veis los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Si veis, los tenéis todos. ¿Se ven bien desde ahí detrás? ¿Vale?
Tenéis la hipertensión, que ya la acabo de nombrar, tenemos el colesterol, tenemos la inactividad física o sedentarismo, tenemos la diabetes, el tabaco, fundamental, ¿vale? No hablamos ahora de medicación ni de solo el tabaco en todos los estamentos. Como lo miremos, el tabaco es uno de los factores de riesgo más importante. El sobrepeso y la obesidad y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular y otros factores de riesgo que pone ahí, que son, junto con los antecedentes familiares, los factores que nosotros no podemos modificar. La edad y el sexo, cada persona tiene la que tiene y eso no es modificable. El que tiene 60 años porque los tiene y el que tiene 80 porque tiene. Y eso no es modificable. Y los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular tampoco, porque estamos hablando de familiares que hayan tenido o un fallecimiento prematuro con una muerte súbita o que hayan tenido un infarto o un ictus antes de los 55 años en el hombre o de los 65 en la mujer. Eso sería un antecedente familiar a tener en cuenta dentro del riesgo cardiovascular. Y eso no lo podemos modificar, eso está. Pero todo lo demás que tenéis puesto aquí, como veis, podemos trabajar mucho, podemos cuidar la diabetes, dejar de fumar, cuidar el peso, el colesterol, la tensión y movernos. Y todo eso ayudaría a reducir todos estos factores de riesgo cardiovascular. Por poner alguna cifra concreta y que nos sirva a todos, aunque esto puede ser un poquito variable, si hablamos de tensión arterial, que muchas veces es una pregunta, ¿y qué cifras de tensión son las recomendables? Pues para que se nos quede un poco a todos, hablaríamos de 140-90 de forma estándar. Es verdad que luego, en personas que son más jóvenes, recientes diagnósticos o que tienen algún problema del riñón o del ojo, se recomienda tensiones hasta de 13 y de 8, pero un poquito estándar para que lo tengamos. ¿Qué pasa con el colesterol? Somos muy pesados con el colesterol. Queremos que lo bajéis, que lo bajéis, que lo bajéis. Cuando medimos colesterol en una analítica, medimos colesterol total y estos términos que entre todos conocéis, HDL colesterol es el que entre la población se conoce como el colesterol bueno, protector, LDL el colesterol malo, el más lesivo a nivel de los vasos, y los triglicéridos. Este dibujo que os he puesto aquí, intento que lo veáis de lo más gráficamente posible. Esto es un vaso normal, una arteria, es decir, esto es un vaso que irriga algo. Imaginaros una coronaria que es la que va al corazón, ¿vale? Entonces, por este vaso va la sangre, los glóbulos rojos llevan la hemoglobina, el oxígeno y nutren al órgano que haya detrás. ¿Qué hace el colesterol? Esto es el colesterol, esto es el LDL colesterol. Poco a poco, sin dar ningún síntoma, se va depositando en la pared de la arteria. Y no notamos nada, ni nos mareamos, ni nos duele la cabeza, no nos pasa nada absolutamente. Pero yo puedo tener 300 y estoy aquí tan tranquila y se me está produciendo esto, ¿vale? ¿Y qué sucede cuando la placa de ateroma se rompe? Esta placa de ateroma se rompe, tapona el vaso y por ahí ya no pasa nada. ¿Vosotros veis? Por ahí ya no pasa nada. ¿Qué sucede? Que el órgano que hay aquí detrás, en este caso, como era una coronaria, el corazón, se necrosa y esa parte del corazón se muere y la persona afectada tiene un infarto de miocardio, ¿vale? Con lo cual, si es un vaso solo, posiblemente se salve, si son dos, depende, si son tres. Este es el motivo un poco de por qué insistimos tanto en el colesterol, porque tampoco da síntomas, pero cuando los da son unos síntomas muy graves y unas patologías muy serias. Y seguimos hablando de los otros factores de riesgo, hablamos de sobrepeso y de obesidad. ¿Cuándo consideramos cada una de las cosas? ¿Y cómo lo medimos? Hay una forma de medir el sobrepeso y la obesidad que es lo que llamamos índice de masa corporal, como veis aquí, la clasificación del IMC. Está basada, o se basa en la altura y el peso de la persona. Con la altura y el peso, por una fórmula matemática que aparece además en todas partes, se puede encontrar en internet, se puede encontrar en todas partes, y nosotros la hacemos en la consulta, podemos saber qué índice de masa corporal tenemos y cómo nos clasificamos. Ahí podéis ver que hay poco peso cuando está por debajo de 18,5, que lo normal sería estar entre 18,5 y 25 de índice de masa corporal. A partir de 25 hablamos de sobrepeso hasta llegar a 30, ¿vale? Y a partir de 30 se habla de obesidad, que sí que se divide en diferentes grados. Clase 1 entre 30 y 35, la clase 2 entre 35 y 40 y la clase 3 mayor de 40. Es
cuando hablamos, que lo habréis oído alguna vez, obesidad mórbida, ¿vale? Esta medida es interesante y nos da una orientación importante, pero no es la única, porque esta medida, como os he dicho, se basa en la altura y en el peso, pero no nos está diciendo si hay mucha grasa o no, y cada vez se está dando más importancia a la cantidad de grasa, sobre todo abdominal, que tenemos las personas. Podemos tener más riesgo según también qué perímetro abdominal tengamos. Entonces ahora está entrando el concepto, bueno, ya lleva un tiempo, de perímetro de cintura, ¿vale? El hecho de tener, esto está midiendo la grasa abdominal que tenemos y la grasa visceral, porque la grasa que tenemos en el abdomen se coloca alrededor del hígado, dentro del hígado, alrededor del corazón, de los riñones, y también va produciendo sus efectos deletéreos en estos órganos. Entonces hablamos de un valor máximo recomendable, por encima del cual ya hay un riesgo, en 88 centímetros en la mujer y 102 en el hombre. Se mide 2 centímetros por debajo del ombligo y al final de la expiración, ¿vale? O sea, se hace una inspiración profunda, una expiración y 2 centímetros por debajo del ombligo y sin apretar la cinta métrica se calcula. Pero bueno, habitualmente lo hacemos en las consultas, se puede hacer en las consultas, y tenemos un dato más que hay que añadir al colesterol, a la tensión, ¿vale? Porque también supone un riesgo cardiovascular. ¿Y qué podemos hacer con el sobrepeso y obesidad? No estamos hablando, de momento, en ningún momento hemos hablado de ningún fármaco. Entonces hablamos de que lo que es fundamental es cuidar la alimentación. Intentamos de todas hablar de la palabra dieta. No se trata de hacer una dieta, no se trata de que yo ahora que me sobran no sé cuántos kilos o que quiero cuidarme hago una dieta estricta, me quito esto, me quito lo otro, me añado lo otro y pierdo no sé cuántos kilos y luego sabéis lo que pasa, que se recupera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente estoy comiendo para perder peso, pero no estoy comiendo lo que debo. O sea, yo tengo que aprender a comer de forma saludable. Y yo hoy no me voy a explayar en esto porque mis compañeros de los próximos días van a dedicar un taller entero a dieta y ejercicio, pero que sepáis que para el sobrepeso y la obesidad, como para tantas otras patologías, lo primero es cuidar la alimentación. Y veis que la segunda y la tercera parte a veces pueden decir evitar sedentarismo, igual podemos entender evitar sedentarismo, hacer ejercicio, ¿no? Pues sí y no, ¿vale? Veis que he separado evitar el sedentarismo y fomentar el ejercicio. Evitar el sedentarismo se trata de no estarse quieto. Entonces, cada vez también hay más estudios que demuestran que no solo es importante hacer ejercicio físico, porque yo puedo hacer ejercicio físico y hacer 1 hora. Me voy a andar 1 hora y digo, hago ejercicio físico todos los días, pero me paso el resto del día sentado en el sofá, viendo la tele, jugando a la Play o en el ordenador. Entonces, el evitar el sedentarismo estamos hablando de que hay que moverse, con las tareas del hogar, yendo al pan, al súper, utilizando menos los coches, el transporte público, o me bajo una parada antes o 2 para poder caminar cuando voy al trabajo. Subo un tramo de escaleras, no hace falta 9 pisos, pero subo un tramo, bajo otro. Es decir, el tener movimiento. Si alguno tenéis relojes inteligentes de estos que ahora a veces llevamos, si lo tenéis y os habéis fijado, de vez en cuando la mayoría de ellos vibran y dice, es hora de levantarse. Y dices, a ver, pero ¿esto qué me mide? Al fin y al cabo, dentro de toda esta cultura científica se está fomentando el que la persona se mueva. Y dentro del mundo de la diabetes hay estudios hechos que definen exactamente que el stop del sedentarismo cada 30 minutos mejora el control glucémico del paciente diabético, ¿vale? Entonces, esto un poco para que lo tengáis en cuenta, que no solo es fomentar el ejercicio, que también está muy bien, y que hacer ejercicio ya es hacer una actividad física programada, que yo decido qué hago, cómo lo hago y cuánto tiempo lo hago, ¿vale? Y de esto también nos hablarán en el próximo taller mi compañera, ¿vale? Cifras, simplemente deciros, solo os voy a nombrar la hemoglobina glicosilada, porque a lo mejor ya que es lo que tenemos que ver, hemos visto qué cifras eran para diagnosticar, ¿vale? Y ahora os digo qué cifras de control son recomendables. Cuando una persona ya es diabética y va a las consultas para sus analíticas de control, hasta hace poco siempre hemos dicho 7, por debajo de 7 es el valor ideal, ¿vale? Y es verdad que ese valor se sigue manteniendo, pero que tengáis en cuenta que en personas con reciente diagnóstico, con muy motivados, que la cosa va todo muy bien, podemos forzar mucho la máquina y en vez de 7 ponernos en 6,5 o en 6. No hay ningún problema. ¿Y por qué?
porque disponemos de fármacos hoy en día que no nos van a producir una hipoglucemia y podemos forzar mucho más la máquina que hace unos años, que cuando intentábamos apretar en el tratamiento aparecían hipoglucemias, ¿vale? Y en cambio en personas pues muy mayores, con una menos expectativa de vida, con mucha patología, que han tenido ictus, que están mucho más, digamos, con mucha más patología crónica, podemos tener unos límites que oscilan entre 7 y 8. Que la glucemia en ayunas lo ideal es entre 80 y 130 y la de después de la comida por debajo de 180. Estamos hablando todo de cifras un poquito estándar. Que el LDL queremos, nos gusta, y lo dicen nuestras guías, cardiólogos, endocrinos, que en el diabético la LDL debe estar por debajo de 100. Más bajo si hay problemas de enfermedad cardiovascular, pero eso no es el tema de hoy. Y la hipertensión, como os he dicho antes, un poco estándar el 14,9, pero veis que se puede llegar hasta 12,8 y hasta 13,8, dependiendo de la condición de la persona. Tabaco, pues ni 1, ni 2, ni 3, ninguno, 0, ¿vale? Abstención de tabaco. Es algo que tenemos que recomendar continuamente y que vosotros tenéis que recibir. Vale. Y pasamos al siguiente punto y dentro de un poquito hablaré de lo que has comentado, ¿vale? ¿Qué complicaciones tiene la diabetes? ¿Por qué es importante y por qué estamos hoy dando aquí tanta vuelta a este tema, ¿vale? Como veis aquí puede afectar a casi todo el organismo. Tenéis el ojo con una retinopatía y como veis aquí ponéis la primera causa de ceguera en el adulto en los países occidentales, eso es cierto. En otros países hay otras causas, ¿vale? Puede afectar al riñón y también es la primera causa de enfermedad renal crónica y el motivo fundamental de entrada en diálisis en el mundo. El ictus, ¿vale? Que también aparece con mucha más frecuencia en el paciente diabético y luego puede afectar a los nervios periféricos, os he puesto aquí la neuropatía, y la arteriopatía, como veis en el dibujo también de los vasos, ¿vale? Aquí abajo puede afectar a las neuronas, o sea, a los nervios y a los vasos. Y además tenemos el top, como hemos comentado antes, de la afectación cardiológica en cuanto a enfermedad cardiovascular. Bien, de todos estos factores, todas estas complicaciones van a aparecer en general cuando el paciente diabético tiene una evolución. Han pasado años y poco a poco van apareciendo. Pero es verdad también que las tenemos que tener los profesionales en cuenta y vosotros saber que muchas veces aparecen desde el principio. Entonces, esto hay que buscarlo desde el principio, cuando se diagnostica una diabetes, por si acaso ya están, y luego hacer el seguimiento. Buenas tardes. Adelante. ¿Qué hacemos en los centros de salud y qué pasa con la retinopatía, por ejemplo? ¿Vale? Antes el paciente iba al oftalmólogo, dilataba el ojo y valoraba el fondo de ojo. Hoy en día tenemos otros sistemas que no necesitan la dilatación, que no sé si alguno lo conoceréis, que son los retinógrafos, ¿vale? Entonces, se hacen unas fotos de la retina desde los centros de salud, se remiten al oftalmólogo, el oftalmólogo lo valora y nos lo informa y nos dice si hay un problema de retinopatía o no. Y dependiendo del grado que tenga, se hacen controles con mayor periodicidad o menor. Para evitar esta complicación, lo más importante que tenemos que hacer es el control de la glucemia, ¿vale? Para todas las demás complicaciones veréis que insistimos también en la tensión, en el colesterol, pero para el ojo en concreto, sobre todo, controlar la glucemia. ¿Qué es una neuropatía? Cuando hablamos de neuropatía y que se afecta el sistema nervioso periférico en el paciente diabético, la polineuropatía en el paciente diabético es una de las complicaciones más frecuentes, ¿vale? Y que también es verdad que más afectan a la calidad de vida. Hablábamos de la retinopatía, que claro, afecta al problema de ceguera, y la neuropatía clínicamente cursa con esto que veis aquí. ¿Podemos decir que tiene dolor? No, pero al fin y al cabo, o sea, porque no es un dolor clásico, no es un dolor de me duele una mano, me duele un hueso, me duele la cabeza, es otro tipo de dolor, que realmente todos estos síntomas pueden ser igual o tan molestos como lo que es el dolor. Entonces puede haber una sensación de ardor, de quemazón.
Fundamentalmente hablo de los pies, puede aparecer en otras localizaciones, en las extremidades, puede aparecer costal, puede aparecer en más sitios, pero este es el más típico. Entonces puede tener una sensación de ardor, una sensación de hormigueo, como de una descarga eléctrica, como de pinchazos o de frío, y un frío doloroso. Todo esto puede aparecer como síntoma de una neuropatía. Si alguno de vosotros lo padece, o para descartarlo, ¿qué hacemos nosotros en las consultas? Pues si os lo hacen alguna vez, que sepáis de qué va. Valoramos la sensibilidad superficial, profunda, con diferentes instrumentos, entre ellos un diapasón, que al fin y al cabo medimos cuánto notamos la vibración de ese diapasón. Un monofilamento, que es lo que tenéis dibujado aquí, un hilito muy fino donde nosotros podemos medir la sensibilidad de esa planta del pie en determinados puntos, y el martillito de reflejos, que seguramente siempre lo habéis visto. Todo esto nos orienta a cómo están los nervios de la persona diabética que tenemos delante o que acabamos de diagnosticar. Y siguiendo con la afectación de las extremidades inferiores, y perdona, ¿cómo te llamas? Pepe. Pues Pepe, estamos llegando a lo que te pasa, ¿vale? Entonces, junto con la alteración de los nervios, en las mismas extremidades veis que puede aparecer esto. Este dibujo de aquí es lo más parecido al que hemos visto cuando os he enseñado qué pasaba con los lípidos. Aquí tenéis una pierna y esto es una arteria, que es la que realmente lleva la sangre a toda esta zona de aquí. Esto es una arteria y una pierna normal me refiero a que no tiene ninguna patología, es un vaso que está completamente libre y por el que pasa y fluye la sangre, con lo cual llega la irrigación aquí perfecta. ¿Qué sucede en este caso? Veis que hay una placa de ateroma, como la que os he enseñado antes, el calibre de lo que es la arteria es más pequeño y por aquí solo es por donde pasa la sangre. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que le está pasando a Pepe? Que tú cuando te pones a caminar, el vaso estará lo más parecido a esto, no sé en qué dimensión, pero lo que te sucede es que no te llega suficiente riego a esta parte de aquí. Posiblemente en la zona del gemelo de la pierna vas notando que a medida que caminas va apareciendo dolor. Esto se llama, como veis ahí, claudicación o claudicación intermitente. ¿Intermitente por qué? Porque ahora me duele, pero yo me paro un ratito y se me pasa. Al cabo de un poquito puedo volver a seguir. Eso se llama claudicación intermitente y es un síntoma de que aparece una arteriopatía periférica, es decir, que los vasos de las extremidades están afectados. Hay una clasificación, como veis aquí, un poco de gravedad. Si soy capaz de andar 300 metros antes de tener dolor y pararme, hablamos de leve. Si entre 100 y 300 metros moderada, severa menos de 100. Cuando ya aparecen las parestesias, ese acorchamiento y el dolor en reposo, es un estadio más, y cuando ya aparece lesión en los tejidos o lo que sería ya tipo gangrena y lesión que hay que llegar a la amputación, es el último extremo, ¿vale? Tranquilo, Pepe, no estás en el último extremo, ¿vale? Todo esto tiene solución y cuidado, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en las consultas para intentar diagnosticar esto? Pues primero palpar los pulsos, de las extremidades inferiores, de la femoral, a nivel de la rodilla detrás y en los pies. Y luego hay una prueba, que es esta que tenéis aquí, porque os suene si os la hacen o se la hacen a alguien, que se llama índice tobillo-brazo. Y mide tensión arterial en un brazo y la presión que hay en el pie. Del mismo lado, del otro lado, y se calcula con una fórmula y un cociente que nos da estos resultados que tenéis aquí. Una ITB normal por encima de 1 y por debajo de 0,9 es patológico. Entonces, esto es algo que la persona como Pepe, que ya empieza a tener unos síntomas, debe acudir a su centro de salud, comentarlo con su médico hará o pedirá hacer esta prueba y palpará los pulsos y realmente según el resultado de esto se seguirán las consultas o, si ya es una situación un poquito más complicada, se deriva a cirugía vascular del hospital, que ya pone en marcha otra serie de cosas. Os he puesto el tratamiento, que se puede empezar a hacer por esto. Lo primero, siempre, y más en la arteriopatía, antes que nada, como veis aquí, abandono del tabaco, ¿vale? Recordad lo que he dicho antes con el tabaco, cuando ponía todos los factores de riesgo y ponía esta cifra, la tensión la podemos tener así, el colesterol así, tabaco, ni 1, ni 2, ni 3.
Cero. Cero. Cero, Pepe. Tenlo en cuenta. Además de dejar el tabaco, algo que tenemos que hacer entre todos, nosotros como profesionales, ayudaros y vosotros, hay que hacer un control adecuado y tener bien la tensión arterial, bien las glucemias y bien el colesterol, porque ya habéis visto en ese dibujo que el colesterol también influía. Y es bueno caminar y hacer ejercicio. Pensaréis, bueno, si me duele, pues me quedo quieto. No, hay que caminar y hacer un ejercicio con regularidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? En teoría, y si se llega, a caminar 30 minutos por sesión y al menos 3 veces por semana. La idea es que la persona que tiene esta patología intente caminar todos los días hasta donde pueda. ¿Tengo dolor? Paro, sigo, ¿vale? Y cada vez normalmente podrá hacer un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿vale? Fármacos, los hay. Antiagregantes, que hablamos fundamentalmente de las aspirinas, a las dosis que recomiendan los sanitarios, no hay que tomarse aspirina por su cuenta, ¿vale? La que nosotros podamos dar en las consultas. Las estatinas, que sería el tratamiento del colesterol, y por último, que es lo último, si es que es necesario, un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Que de eso ya se cargan los cirujanos vasculares en el hospital. Y todo esto de la arteriopatía, la neuropatía, ¿a qué lleva? Os he puesto las fotos más suaves, pero para que las veáis. Estas son las más finas. Pie diabético. El pie diabético, para bien o para mal, es un poco, me atrevo a decir, el mayor fracaso que tenemos en nuestras consultas, ¿vale? Como profesionales de la medicina y tanto enfermería como nosotros, en diabetes hemos avanzado en muchas cosas, pero el pie diabético sigue estando ahí, que cuesta de salir para adelante, ¿eh? ¿Por qué os he puesto estos dibujos? Pues fijaros, para que entendáis por qué. Porque yo he dicho que hay alteración de la sensibilidad. Cuando hay una alteración de la sensibilidad, la persona que tiene esto, por ejemplo, si se acerca a una fuente de calor, no nota que se está quemando. Si se pone un zapato que le roza, tampoco se da cuenta que le está haciendo. Por ejemplo, este dibujo que tenéis aquí, si esa persona tiene ya un problema de neuropatía, no va a ser consciente de que ahí se está haciendo una úlcera, y acaba con una úlcera aquí. Y en la planta del pie lo mismo, yo voy apoyando o bien he puesto el pie en un sitio, en una arena caliente en verano, es decir, que como tengo menos sensibilidad tengo mucha más facilidad para lesionarme. Entonces, esto vosotros o las personas diabéticas lo tienen que saber y nosotros, que somos los que tenemos que incidir en esto, tenemos que vigilar los pies. Tenéis que saber nosotros con qué periodicidad vigilamos los pies y vosotros qué es lo que debéis y lo que no debéis hacer con estos pies, ¿vale? Y que en cuanto notéis alguna cosa que tengáis duda, asistid inmediatamente a un centro de salud para que lo podamos valorar, para no llegar a estas situaciones, ¿vale? El riñón, pues bueno, que sepáis, solo he puesto un dibujo que veis aquí qué células más bonitas tiene un riñón normal y en qué se convierte, ¿vale? Pero bueno, por tener un poco, que lo veáis gráficamente, ¿qué es lo que pedimos nosotros en las consultas? Pues una analítica de sangre en la que vemos el filtrado, si se pierden proteínas, y lo que queremos es también un control estricto de tensión arterial, de glucemia y de peso. Y un punto importante que os he añadido aquí, que sirve para todos, es que hablamos de todo esto, pero hay que tener en cuenta que tenemos que evitar ciertos fármacos que son muy tóxicos para el riñón. Y como los antiinflamatorios los tomamos todos tan tranquilamente, pues que sepáis que no, ¿vale? En general no se debe automedicar nadie para nada, pero el antiinflamatorio, que no le damos ninguna importancia, llámese Voltaren, ibuprofeno, Enantium, todos estos que están en el mercado y que nos tomamos de forma tan ligera, pueden perjudicar mucho nuestro riñón. Y que el final del problema del riñón siempre es la diálisis, ¿vale? Y vamos a intentar no llegar ahí. Estas son las complicaciones que pueden producir en los vasos y luego solo nombraros, porque también hablará mi compañero el del último día de las hipoglucemias y de las hiperglucemias, que por eso os he querido nombrar al principio, que era el glucagón, ¿vale? Deciros que la hipoglucemia es la complicación aguda más limitante que tenemos los profesionales para llegar a un buen control glucémico. Y más limitante para el diabético porque lo pasa muy mal, ¿vale? Yo os he puesto aquí la prevalencia un poco de cuántas veces le puede pasar a un diabético. Entonces, si alguien de aquí o conocéis a alguien que ha tenido síntomas hipoglucémicos o una hipoglucemia, sabéis que se pasa mal, porque uno empieza teniendo
unos síntomas que he puesto yo aquí adrenérgicos, como cuando nos ponemos muy nerviosos, nos dan un susto, tenemos algo muy importante, tenemos un juicio o algo que nos preocupa mucho, que nos ponemos sudorosos, las manos frías, pálidos, taquicárdicos. Esos son un poco los primeros síntomas que tiene la persona que tiene una hipoglucemia. Y si eso avanza, pues como ya falta glucosa en el cerebro, los siguientes síntomas ya son más de más irritabilidad, una disminución de la concentración, cada vez se encuentra peor neurológicamente y puede llegar a convulsión y a coma. Entonces, con estos síntomas tan desagradables que os he contado, fijaros que al principio de todo en la prevalencia os he puesto que hasta 19 eventos puede tener un paciente al año, si estamos hablando de cualquier tipo de hipoglucemia, sin ponerle un grado. O sea, 19 veces al año tener estos síntomas debe ser un poco duro, ¿eh? Entonces, es una patología, o sea, es una complicación grave por una parte y muy desagradable para la persona que la sufre. Entonces, por otra parte, el que lo sufre, pues ¿qué hace? Lo intenta evitar. Toma más azúcar, se pone menos dosis, arregla tal, porque quiere evitarlo. Que sepáis que esto es así, que si hablamos de hipoglucemias nocturnas, pues se pueden producir hasta 3,7 eventos por paciente y año, y de hipoglucemia severa, que implica ya pues casi una pérdida de conciencia o que tiene que intervenir una tercera persona porque la persona sola no puede resolverla, hasta 2,5. ¿Qué hablamos de hipoglucemia? Cuando las cifras de glucosa en sangre son menores de 70, y de hiperglucemias no os voy a nombrar porque eso, bueno, saben más los diabéticos tipo 1. En los diabéticos tipo 2 no es tan frecuente el tener ningún tipo de coma, pero que sepáis que existen, ¿vale? Cuando la glucemia sube, sube y sube, pues pueden aparecer situaciones complicadas con comas que pueden necesitar ingresos hospitalarios, que lo conozcáis solo. Bien, ¿hasta ahora alguna cosa que queráis comentar? Perdona, ¿te importa pasar el micrófono? Que al principio cuando ha puesto los síntomas, por ejemplo, de pérdida de peso, beber mucho y mucho apetito. Ah, ¿sí? Miramos. Vas, Adela. Ah, ves, está ahí. Vale. Que al principio, cuando ha mencionado lo de la pérdida de peso, Sí. el aumento de apetito y el beber mucha agua, Sí. que esos síntomas, yo los tuve hace muchos años, cuando era bastante joven, y luego resultó que era de un hipertiroidismo muy agudo. Entonces me ha recordado y digo, porque a veces se puede confundir. Claro, lo de ir al baño a menudo pero lo otro fue, bueno, o sea, matemático, muchísimo apetito, adelgacé un montón, Sí. y eso, y perder mucho peso. Bueno, eso, perder Sí, peso. sí, sí. Y entonces, ¿qué es? Hombre, has clavado los síntomas de eso, de un hipertiroidismo. Claro, pero que incluso al principio me hicieron también, o sea, dudaron Claro. en el tema, es que ha sido eso, que no he llegado a eso, que llegaron a dudar de si tendría diabetes. Diabetes. Por Porque eran eso. unos síntomas típicos. Típicos, Un poco, claro. ves, con eso la respuesta a lo que ha preguntado antes el compañero, de decir, a ver, ¿cómo me doy yo cuenta, no? Sí. O sea, tú, por ejemplo, cambiaste y notaste, perdona, yo os hablo a todos de tú, Sí, sí, un poco claro. por tener más... realmente tú notaste ese cambio porque tú tienes un hábito de vida en el cual, pues eso, comes más o menos lo mismo. Sí, y mucha ¿vale? taquicardia. También, Me tuvieron también efectivamente. que dar sumial y todo, o sea, que fue, Claro, y tenía porque 27 tú años. tuviste un cuadro de una hormona que lo que hace es hacer un hipermetabolismo. Sí. Entonces, claro, todo se acelera. Puedes tener diarrea, puedes tener la taquicardia, Sí, sí, también. se come mucho y como es muy metabólico se pierde Claro, peso. sí. Lo que pasa es que efectivamente son síntomas que Claro. también pueden ser compatibles con Claro. una diabetes. Claro, eso con una analítica, Claro. pues ya vemos tiroides, vemos las O con cifras, el- vemos las pero que- glucosas, vemos todo. Claro, me ha Pero claro, recordado- tú te das cuenta cuando hay un cambio en tu vida, por eso decir Sí. que es normal orinar 3 veces, 6 veces, no es que, claro, pero si tú notas un cambio en tus pautas habituales es cuando tienes que decir, yo he notado esto, ¿vale? Y entonces es cuando nosotros ya somos los que tenemos que pensar. No, tú no tienes que diagnosticarte tú la diabetes, sino que tenemos que ser nosotros los que pensemos en ella cuando tú dices de todo Claro. esto, ¿vale? Entonces lo de la pérdida de peso es muy relativo y puede ser por muchísimas cosas, ¿eh?
Pues fíjate, puede ser del mal de amores, del estrés, del tiroides, del azúcar. Entonces, claro, cada síntoma, bueno, pues eso, dicen que la medicina es un arte. A mí me lo cuentas y yo tengo que hilar, mi cabeza se pone en marcha. Y no siempre llego a la mejor conclusión, pero bueno, de eso se trata, ¿eh? De contemplar diferentes síntomas que pueden aparecer y llegar a un diagnóstico de lo que sea. De todas formas, si te hacen una analítica y no sabes nada, ¿cómo sabes tú que en un momento determinado? Que de todas formas, independientemente de las analíticas que te hacen al año, yo me hago una al año, pero siempre sale bien, no hay ningún problema. Pero ¿cómo sé yo que al mes siguiente no me sale? Vale, a ver. Es decir, como es el plazo tan, digo un mes, pues puedo decir 3 meses o 6 meses, hasta que te des cuenta realmente de que, Vale. oye, pues sí. Todo esto generalmente es progresivo, ¿vale? O sea, no vas a aparecer, puedes perfectamente al mes siguiente serlo. Entonces, si aparece algún síntoma debes acudir, pero está visto y están un poco pautadas las analíticas de control o de diagnóstico al año, porque realmente hay un tiempo suficiente para que si hay alguna cosa se vaya viendo y al mismo tiempo no es demasiado tiempo para si hay alguna complicación. Uno de los problemas de la diabetes, que yo no lo he comentado en todo esto, es que cuando la persona es diabética ya lleva mucho tiempo de alteración y muchas veces cuando se llega al diagnóstico o cuando de momento encontramos una analítica puede que lleve años con este problema y realmente no lo hemos sabido. En este caso, como comentas tú, si tú te haces una analítica al año, sabemos que por lo menos es de hace un año. No es de hace 2, 3, 4. Entonces, se entiende que es suficiente el que podamos pedir un control anual. Y con eso, más que nada, estamos cubiertos para llegar a un diagnóstico correcto de esto. Otra cosa es que tú en ese tiempo notes algún síntoma que te llame la atención y lo consultes. Y entonces, si hace falta pedir otro, se pedirá. En eso no hay problema. Y luego, cuando ya tenemos un diagnóstico, las analíticas... El primer control lo hacemos a veces a los 3 meses, a los 6 meses, pero siempre depende también de las cifras que tengamos para decidir nosotros un poquito si antes o después, ¿vale? Los controles se van haciendo de forma periódica. ¿Alguna cosita? ¿No te hace falta el micro? Es que si no, no lo oye nadie. No, dale. No pasa nada, habla por el micrófono, Pepe. Vamos, sí. Di. Ahora voy a cantar. Mira, yo soy enfermo grave de corazón, ¿vale? Tengo un 53% de minusvalía y yo lo de la gimnasia, aparte de que soy más flojo que uno, a mí me gusta estar viendo la tele, ¿verdad? Yo no puedo hacer deporte porque me ahogo. El corazón no me bombea bien, se ha descolgado el músculo, tengo una cardiopatía dilatada. Por eso estoy en la UCA también y tengo los problemas de corazón y el problema ahora mismo de las piernas. Del agarrotamiento de las piernas, que es un dolor que no se puede ni imaginar. Eso hay que pasarlo para saber el dolor tan grande que te entra y te tienes que sentar, pues no te quedas a 300 o 400 metros, te tienes que sentar, sí o sí. ¿Cuál es mi solución? Siempre la hay. Sí, ponerme a hacer hoyo. No. Vamos a ver. Lo primero te diría, ¿vale? A ver, lo de que te duele al caminar ha quedado patente. Sí te digo que debes de consultar con tu médico y decirlo, porque sí que es verdad que eso hay que valorarlo y ver si hay algún tratamiento que te pueda ayudar. Pero es verdad que si puedes andar 100, como si pudieras andar 200 metros. Se trata de que lo hagas porque el hecho de que camines va a ayudarte. No te hemos dicho ni que hagas una caminata, ni que te hagas 10 kilómetros, ni que hagas un maratón. O sea, lo que tú puedas, ¿vale? Y pues de aquí a la esquina, ¿vale? Pero hay que moverse. Y lo siguiente que siempre se puede hacer cuando tenemos este tipo de cuadros, que realmente tú no puedes hacer un ejercicio aeróbico porque no puedes caminar, porque a lo mejor incluso si nadas te molesta, o si haces otra actividad, hay otra serie de ejercicios que llamamos de fuerza y que os los van a contar la semana que viene, que se pueden hacer en casa, levantándote y sentándote de una silla, con una goma que estires, con una escoba, con 2 botellas de agua, de leche, ¿vale? O sea, posibilidades hay,
de hacer grandes ejercicios, grandes caminatas, no, pero es que no es tu caso. O sea, si no se trata de hacer mucha cosa, no se trata de que tengo que hacer tantos días y tanto ejercicio, pero todo ese tipo de ejercicios se pueden hacer con una capacidad respiratoria mínima, con una capacidad cardiológica mínima, porque no te vas a taquicardizar. Y se pueden hacer, se llaman ejercicios de fuerza y se recomiendan combinados con el otro, que si no lo puedes hacer, pues cada uno lo que pueda. Dale al botón. Es que igual se para solo. Mira, teniendo en cuenta de que yo tengo una hernia en la ingle inoperable y cada 2 por 3, gracias a Dios, como yo todo lo que tengo lo tengo de muy antiguo, pues ya yo he aprendido yo por sí mismo a metérmela y a colocarla. Ya. Entonces, yo tengo el futuro deportivo lo tengo muy Lo tiene. oscuro. Vale, ya sabemos que deportista de élite no vas a No llegar. voy a ir ni a, Vale. ni a la petanca, voy a ir yo. Pero a ver, si vienes el próximo día Sí, y vendré. escuchas todo el tema de ejercicio, verás como seguro que hay alguna cosita pequeña que si tú quieres puedes hacer. Y cuando cojo una escoba me sale una urticaria. Tú de todas formas el próximo día escucha y de todo lo que te digan capta y decide, ¿vale? Tú ya sabes que nosotros planteamos todas las posibilidades y en tu mano está lo que tú decidas hacer, ¿eh? Pero algo seguro que puedes, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito, realmente, bueno, vamos adelantados, o sea que igual acabamos mucho más pronto. Tratamiento, complicado, duro, pesado. Voy a nombraros cosas porque conozcáis, sepáis y un poco, bueno, si alguna inquietud de lo que yo os cuento surge, vale, y si no, por lo menos que lo conozcáis. Y si no, me decís, Cristina, ya, no queremos escuchar más de esto, que es lo más complicado. Bien, aquí yo lo que os planteo, tratamiento de las personas diabéticas. ¿Son todos los diabéticos iguales? ¿Vale? Ya os digo que tratar hoy en día a los diabéticos tiene 2 vertientes. Desde el punto de vista médico es interesante por lo variado, ¿vale? Y difícil al mismo tiempo. Porque como veis aquí, los diabéticos es verdad que son diferentes y no te aburres en una consulta, porque ninguno es igual que el otro, ¿vale? Es verdad que hay unos tratamientos que yo os voy a decir ahora, este fármaco que hace esto, este que hace esto, la insulina, y dices, bueno, pues vas poniendo, pero claro, ¿qué pongo? Pues pongo lo que a cada uno considero que le viene mejor. Y encima lo que con cada uno he intentado consensuar, ¿vale? Con ella, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Maimuna. Que a lo mejor empieza ahora con una diabetes y yo le tengo que explicar todo y decirle qué tratamientos hay. Y a ver, no es que ella tenga que elegir de todo lo que yo le diga, yo le voy a orientar, pero al fin y al cabo de lo que se trata es que sea la persona diabética que yo tengo delante, a la que yo le diga y le comente lo que hay y tome la iniciativa y diga, bueno, pues me comprometo a esto, ¿vale? Y creo que con esto podemos ir bien, es decir, un poco consensuar entre todos. Entonces, aquí como veis, diabéticos hay de todos los colores, nunca mejor dicho, porque hay de diferentes razas y además con diferentes características individuales, que algunos aceptan mejor unos tratamientos que otros, aceptan, no toleran. Hay personas que son muy gorditas, otras menos gorditas, personas jóvenes, en activo, trabajando, jubilados, y aquí tenéis, por ejemplo, dada una edad determinada y lo que consideraríamos un paciente mayor, 2 versiones muy diferentes. Tenéis una pareja que aparentemente tiene una vida activa, está bien, contenta, tal, y abajo tenéis una foto de una ancianita que necesita una ayuda de otra persona, ¿vale?, que necesita que la ayuden, que necesitan que estén con ella, y es un poco el prototipo de lo que entenderíamos por un anciano frágil, ¿vale? Una discusión que tenemos los sanitarios cuando decimos una persona mayor, ¿y qué es una persona mayor? ¿A partir de qué edad? ¿Vale? Hasta no hace mucho, 65 años, se jubilaba uno y ya era mayor. Pues ahora con 65 años, pues estáis todos y estamos todos, yo estoy llegando estupendos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo. Entonces, hay personas que se consideran frágiles, no por la edad, sino por la connotación que tengan, las patologías o cómo se encuentren, ¿vale? Entonces, como veis, son tan diferentes que el tratarlos es muy variado y no todo el mundo puede ser igual.
Os he dibujado también el tratamiento de la diabetes, como esta banqueta que veis aquí, porque la vamos a apoyar en 3 pilares. Esta banqueta tiene 3 patas y si una pata falla, las otras 2 no van bien, ¿vale? Y encima las 3 patas están unidas entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tratamiento tenemos para la diabetes? Como hemos hablado, alimentación saludable. No os voy a decir que hay que hacer dieta, porque no hay que hacer dieta, hay que comer bien. Nombraré algo de ella, pero también se hablará el próximo día, porque Lidia va a hablar fundamentalmente de alimentación y de ejercicio. Ejercicio físico, como os he dicho, y fármacos, ¿vale? Que sí que es ya la parte en la que los médicos disfrutamos recetando. Aquí tenemos un plan de una pirámide de alimentación. Vais a oír hablar el próximo día de muchas formas de alimentarse. Sí que tienen nombre de dietas porque se llaman dieta mediterránea, dieta DASH, dieta hiperproteica, dieta... Os hablarán de diferentes tipos de dietas, pero yo lo que quiero hoy solo expresaros es que se trata de una alimentación saludable, que realmente se puede comer de todo, que la diferencia está un poco en con qué frecuencia se debe tomar cada alimento. Entonces, en esta pirámide que hay puesta aquí, o en esta escalera que veis aquí, en la parte de más arriba, lo que no sé si leeréis, pone consumo esporádico, y ahí tenéis carnes rojas, embutidos, fiambres y dulces, ¿vale? Esta tabla no necesariamente es para un diabético, todos los diabéticos saben que el dulce o el hidrato de carbono de absorción muy rápida no se debe de tomar. ¿Pero quiere decir que nunca se toma? Pues siempre hay una ocasión en la que uno va a una fiesta, va a un cumpleaños... Tenemos que ser conscientes de que podemos tomar de todo, pero hay cosas que, porque no son tan saludables, las debemos de comer de forma muy aislada. Habréis oído igual también, porque ha salido mucho en prensa, lo que es la dieta mediterránea. ¿Os suena? ¿Lo habéis oído? ¿Vale? Al fin y al cabo son las comidas de nuestros abuelos y de nuestras madres incluso, o lo que hablamos del plato de cuchara. Y realmente la dieta mediterránea se ha hecho, es un estudio muy avalado, publicado en grandes revistas científicas, que está basado en la dieta española. Eso es verdad, mediterránea. Sí. En la dieta mediterránea, en el sentido de que es a base de legumbre, es a base de verdura, es a base de fruta, y el estudio famoso Predimed de la dieta mediterránea incluía el fruto seco y el aceite de oliva, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un poquito la frecuencia, veis que, estaba diciendo lo del Predimed y la dieta mediterránea, que lo que demostró era que realmente el hacer esa dieta reducía bastante los eventos cardiovasculares, es decir, los fallecimientos por infarto y por otras enfermedades de tipo cardiovascular. Entonces, lo tenemos fácil porque para por lo menos los mediterráneos es una dieta a la que hemos oído y estamos acostumbrados. Os he puesto aquí un mínimo así de 3-4 raciones al día de lo que serían verduras y hortalizas, ¿vale? Una pregunta. Sí. ¿El azúcar moreno tiene la misma composición que el Pregunta azúcar por ahí, por favor. blanco? ¿El azúcar moreno? La pregunta era si el azúcar moreno tiene la misma composición. Sí, vale. que el azúcar blanco. Sí. A ver, es azúcar, ¿vale? Entonces, aquí hablaremos de hidratos de carbono de absorción rápida o de azúcares que se absorben muy rápidamente. Y ahí tienes todo tipo de azúcares. Otra cosa son los edulcorantes. Entonces, el azúcar blanco, el azúcar moreno y la miel, que para muchas personas tampoco siempre es que yo tomo miel. A ver, son azúcares puros y de absorción rápida que el diabético debe evitar. Solo estarían indicados en los casos de hipoglucemia que yo tengo que resolver de forma rápida. Pero es el mismo, o sea, está considerado dentro del mismo rango, ¿vale? ¿Cuántas veces puede tomar, por ejemplo, el arroz en la semana? Porque nuestra comida es a base de arroz. Vale. ¿Con Aquí, verdura o claro, pescado y esto? vale. Aquí un poco ese arroz que vosotros usáis es lo que aquí se utiliza como pan y como legumbre, ¿vale? Aquí la legumbre, lo que es el garbanzo, la habichuela y la lenteja, ¿vale? Es un poco la dieta predominante junto con el arroz, la pasta, como la italiana. Mucho más recomendable la legumbre, que aquí ya aparece como 3 raciones a la semana, y lo que es el hidrato de carbono, el arroz o el tal, menos frecuente a la semana, puedes hacer una vez a la semana. Se recomienda integral, simplemente porque se absorbe más despacito.
¿vale? Y entonces el pico de glucemia que produce ese alimento es mucho menor que cuando es de absorción más rápida, ¿vale? Entonces aquí el arroz como tal sería una vez, pero bueno, claro, depende un poco de la costumbre y del hábito, ¿vale? Culturalmente es diferente, entonces claro, vosotros sustituís, nosotros usamos aquí el pan y digamos, vosotros utilizáis el arroz como acompañante. Entonces, bueno, reducirlo un poco, ponerlo más integral si puede ser y reducir algún día, poquito a poquito, yo sé que es más difícil, ¿eh? Bien, veis aquí que las frutas y las verduras también son 2-3 raciones al día y además son raciones de 150 a 200 gramos por ración, o sea que se pueden comer tranquilamente. Una pregunta que también hacéis mucho, ¿se puede tomar fruta? Sí, se puede tomar fruta, 3-4 raciones incluso al día, perfectamente. La de 3 raciones al día está hablando de los cereales integrales, ¿vale? Siempre sin azúcar y 50 gramos por ración. 1 o 2 raciones al día de lácteos. 4 cucharadas al día de aceite de oliva o AOV. El AOV es aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Una ración al día habla de especias o hierbas aromáticas y ahí incluye los frutos secos. Frutos secos muy recomendables, pero en cantidad de 25 a 30 gramos una vez al día y no sirven los fritos ni salados, ¿vale? Los naturales. 3 raciones por semana de legumbres, como hemos comentado, 3 o 5 días a la semana de pescado, carne blanca o huevo. El huevo es otro mito que hay que quitar de en medio durante mucho tiempo, por el tema del colesterol y por otros motivos se ha dicho que el huevo no, 2 huevos semana, 3 huevos semana. Bueno, pues os puedo decir que la Sociedad Española de Endocrino y Nutrición recomienda hasta, no que haya que comerlos, hasta 12 huevos a la semana, ¿eh? Es hasta 12. Hasta, ¿eh? Totalmente, ¿vale? Con lo cual se puede tomar un huevo al día, o bueno, si un día hago una tortilla de 2, pues luego, que no hace falta tomarse 10 ni 7, un poco al gusto de cada uno, pero no hay que, la idea es que no hay que restringirlo, como se ha restringido durante mucho tiempo. Es una proteína muy saludable y que es una de las que tenemos que utilizar, ¿vale? ¿Las frutas podemos tomar todas? Todas. Lo único que hay que tener en cuenta, que también nos lo comentarán, es que hay unas que tienen un poquito más, digamos, por llamarlo de alguna manera, de azúcar, de fructosa, ¿vale? El higo, el plátano, ¿vale? Y la uva, digo, había 3, ¿eh? Y el resto es respetando un poquito los pesos, 3 al día perfectamente. Y veréis. Yo quería preguntar porque últimamente mi hermana... Ay, perdona. Poned, más que nada por los que nos escuchan. Bueno, está bien. No estás haciendo ejercicio, estás evitando el sedentarismo. Mi hermana está con una no me sale. Neutrofilia o algo así. No, una nutricionista, vale. me he quedado ahí enganchada. Sí. Y dice que las frutas no se deben de comer cuando hay una comida, o sea, entre medias de la comida, por la tarde, pero nunca con la cena ni con la comida. Vale, ahí yo no puedo entrar, o sea, yo de nutrición como tal, nutricionista no sé. En general sí te puedo decir que dentro de nuestras sociedades y donde nosotros nos movemos es algo que nosotros no contemplamos. El hecho de que tenga que ser después, antes se decía también de comerla antes, después, no encontramos ningún problema en que sea con o sin. Es decir, desde nuestro punto de vista, si te gusta la fruta al final de la comida, cómetela. Si no te gusta y la quieres poner a mitad de tarde, pues... Ya, el doctor que yo tenía de medicina general me dice que ¿qué pasa? ¿Que toda la vida se ha comido fruta? Sí. Bueno, hay que pensar que, a ver, igual que nosotros tenemos nuestros estudios y vamos viendo, pues seguramente los nutricionistas dentro también tendrán un poco, como decir, escuelas, ¿no? Habrá unos más a favor. Aquí veréis el día de las dietas que os van a decir que hay varias. O sea, la vegana también es una buena dieta. ¿Quiere decir que tenemos que ser ahora todos veganos, vegetarianos? No, pero se ha visto que la dieta vegetariana y la dieta vegana también ayudan a controlar la diabetes, los hidratos de carbono y la glucemia. ¿Hay que hacer esa? Pues no. Bueno, o sea, no necesariamente. Puedes hacer una que tenga más proteínas, puedes hacer una. ¿Las quieres comer con la comida porque te gusta? Pues no te prives.
pero no te gusta y prefieres a media mañana, a media tarde separadas de la comida. Pero realmente, desde mi punto de vista, no hay un motivo en concreto. A lo mejor aquí hubiera un nutricionista y me diría, mira, sí, porque se absorbe así, asá, pero yo realmente que yo conozca, no, ¿vale? O sea que... Ellos sí que te dicen. Porque la digestión de una fruta se hace, entonces interrumpe la digestión de la comida. Fíjate, pues yo te diría otra cosa. Yo me la tomo antes, después y en el medio. Vale, pues fíjate, yo te diría otra cosa. Y no sé, y tengo aquí un compañero que igual me puede apuntar, ¿vale? Pero incluso desde el punto de vista fisiológico nuestro puede ser más recomendable con comida porque hay otras cosas que están entorpeciendo que se absorba tan rápido. Porque al fin y al cabo la fruta lleva fructosa y sí que es un azúcar. Entonces, también habréis oído a la hora de comer hidratos de carbono más complejos como el arroz y con tal, aconsejable el que se utilice, que se coma con una ensalada, con otras cosas que lleven fibra, porque todo eso hace que se retrase la absorción. Cuando llega al intestino, ese hidrato de carbono, en vez de entrar directamente, pues se va absorbiendo más despacio. Y parece que lo único que hace es que el pico de glucosa que te hace en sangre no es tan grande, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, casi diría que parece más razonable comerse la fruta después de una comida que estás metabolizando y está más mezclado con otra cosa que sola, con lo cual hace el pico más rápido. Pero, claro. Sí, el comentario que están haciendo es de que se puede comer también con piel, que entonces la absorción también es más lenta, ¿vale? Pero bueno, tenemos mucha variedad y podemos hacer. ¿Eh? ¿Seguimos? Bueno, esto no hace falta ni que lo leáis, ¿vale? Para hablar de ejercicio, os lo he dicho antes, evitar el sedentarismo, el ejercicio, y esto es lo único que aquí hay una serie de actividades, pone actividad, intensidad, ¿vale? Porque decimos, quitar el polvo a los muebles, pues bueno, tiene una intensidad leve, pero por ejemplo pasear con el perro está considerada como una actividad moderada, ¿vale? O sea, que tiene una intensidad, pero una actividad de intensidad moderada, o cocinar y fregar los platos, o limpiar en general, barrer y pasar el aspirador, es de una intensidad moderada, ¿vale? Pintar o empapelar, que no lo vamos a hacer 3 horas al día, ¿eh? Bajar escaleras, y luego ya llegamos a una serie de actividades que sí que son de una intensidad ya vigorosa, ¿vale? Está incluido subir la compra por las escaleras, que no se lo recomiendo a nadie porque la espalda puede ser terrible, ¿vale? Pero un poco, aparte de la broma, el que podáis ver que hay muchas actividades del día que las hacemos y que no les damos tanta importancia y que tienen una intensidad moderada y que sí que es importante el que planifiquemos un ejercicio físico, pero que se pueden hacer también muchas más cosas, ¿vale? Y llegando a los fármacos, que es lo más árido, ¿vale? Si os cansáis me lo decís. Tenemos fármacos orales, es decir, pastillas que administramos por boca, y fármacos inyectables, ¿vale? Dentro de los inyectables, el estándar de siempre es la insulina, y ahora tenemos unos fármacos nuevos. Claro, vais a ver que aquí aparecen muchos nombres raros, pero tengo que poner algún nombre, pero eso para vosotros no tiene ninguna importancia. Los tengo que calificar de alguna manera, pero que sepáis que están, ¿eh? Dígame. Yo me gusta mucho leer por el... Dele al botoncito. Caballero, ¿puede usted apretar el botón y así lo digo? Quiero un poquito más, ahí, exacto. Diga. Me gusta mucho leer por el internet Sí. y hay que ver la cantidad de productos que se anuncian de la medicina, no la medicina de farmacia. Sí, sí. Y estoy viéndolo ahora, me ha salido ahí y lo tengo muy presente. Todos sin excepción hablan de la metformina, que eso es el veneno número 1. Y sin embargo yo por suerte no soy diabético, yo lo máximo que tenía han sido 130, 140. Pero tengo mi hermana y su marido, que ellos sí, están tomando pastillas y los dos llevan la metformina. Y sin embargo, con las pastillas y con todo, pues llegan hasta 190 y hasta 200. ¿Sí? Y con las pastillas y con todo. Yo digo, si la metformina es tan mala, porque no es que lo ha dicho uno, ni dos, ni 10, es que lo he leído de un montón de todos los medicamentos. La metformina es quitarse la vida, dice. Entonces, ¿cómo los laboratorios ponen eso si es tan malo? Pues ya le digo yo que no es malo, ¿eh? Es que, perdónenme, hay casos, por
días estuve hablando con una señora, que es una señora que es bastante joven, y está muy mal, porque resulta que tiene azúcar. Y le han mandado un tratamiento que en 2 meses ha perdido 20 y tantos kilos. Y entonces ha venido en ese trayecto de los 2 meses, ha venido 20 veces al médico. Mire usted que tiene unas diarreas todos los días y que tiene unos males se encontraba la mujer muy mal. Y dice, no, eso no es más de las pastillas, venga. Otra vez, lo mismo, otra vez. Entonces, mire usted, tiene que mandarme a alguien porque yo esto no puedo. Si he perdido 20 y tantos kilos. Y entonces lo mandó a un internista. Sí. Y el internista hizo una carga, esto fuera. Fuera. Todo te lo produce esto. Se lo quitaron y le han puesto otro tipo de tratamiento. Y está mujer mejor. Se ha quedado muy baja. Entonces, yo esto de la metformina es que la tengo grabada. Pues ahora, lo he leído tantas veces, ahora se lo voy a contar, ¿vale? lo he leído tantas veces que es veneno puro. Entonces, ellos anuncian unos productos que es lo que quieren que les compre. Ahora, que sean buenos o sean malos, yo no soy técnico para poder... ¿Cómo se llama usted? Cristóbal Navarro. Cristóbal. Mire, Cristóbal, le voy a decir, yo ya soy mayorcita, estoy a punto de jubilarme. Y perdóname, yo tengo nada más que un hijo. O sea, Diga. Estoy casado. No tenemos nada más que un hijo. Y Sí. soy médico también aquí en el hospital. Bueno. Y yo cuando digo algo de esto se ríe. Bueno, es un punto de vista. Vamos a ver. Aquí hay dos cosas. Primero, ¿dónde buscan ustedes la información? ¿Vale? ¿Dónde buscan la información de todo esto? ¿Vale? Las redes sociales y todos estos sitios, a ver, yo no las discuto, pero es verdad que cuando uno busque algo sobre medicamentos, tiene que buscar en los sitios adecuados, es decir, en la Agencia Española del Medicamento y en sitios que científicamente estén probados. No le digo en el laboratorio de origen, no, sino digamos en los servicios sanitarios españoles, que son los que autorizan un medicamento, ¿vale? No nos vale lo que diga uno, otro y otro que no sabemos ni quiénes son. Entonces, le decía lo de que yo ya tengo muchos años. Cuando yo llegué al mundo de la medicina, solo existía la metformina, que entonces se llamaba Dianben, otros fármacos que nombraré hoy aquí y la insulina. No había nada más. Y entonces en aquel momento la metformina empezaba porque era un fármaco que era maldito porque producía una cosa que se llamaba acidosis láctica, cosa que los profesionales que trabajamos no hemos visto prácticamente en la vida y lo ha visto algún nefrólogo en el hospital porque alguna ha habido. Lo que quiero decirles es que es un fármaco que empezó a utilizar, no es nuevo, no es de ahora, no es que ahora un laboratorio lo promocione, lleva 50 años en el mercado. O sea, muchísimos años y ha salvado muchas vidas. Entonces, lo que no es nada justo es que ahora alguien, que no sé ni por qué motivo ni voy a entrar, tenga que ir en contra de una serie de fármacos que han funcionado muy bien durante toda la vida y que no hay ningún problema. Otra cosa, que es lo que usted me está contando, es que tienen unos efectos secundarios que todos debemos de conocer. Entonces, la metformina la toma muchísima gente. Y le puedo decir que a lo mejor un 10% de personas tienen trastornos digestivos. Y a lo mejor en un 1% o 2% hay que retirarla porque da muchísima diarrea. A la persona que le da se le retira y se acabó y no hay ningún problema. Lo que hay es que identificar el problema y hacerlo. Pero no por eso al resto de gente que se puede beneficiar de un fármaco muy válido, quitárselo, ¿vale? O no dárselo. Cuando es un fármaco antiguo y que ha funcionado siempre muy bien. Ahora se lo contaré porque voy a hablar de él, ¿vale? Y lo verá un poquito y cómo se puede mejorar el que eso pase. Lo he hecho un poquito al revés, ahora hablaremos de la metformina, pero como hablaba un poquito del inyectable y de la insulina, para que lo sepan un poco cuál es el tratamiento de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, como hemos dicho, no tiene insulina la persona y entonces hay que administrar insulina sí o sí. Entonces aquí utilizamos normalmente la pluma. En el otro lado tenemos la bomba, solo se utiliza en personas muy jóvenes y es un dispositivo que va normalmente en el abdomen con un catéter metido y esa bomba ya lleva insulina rápida y lenta y según vaya necesitando el joven va inyectando esa insulina. Esto, bueno, a este nivel solo que sepáis que existe y ya está. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Que como se administran insulina, sí o sí necesitan también glucómetros y controles de glucosa, porque tienen que ajustar las dosis de insulina con arreglo a las glucemias que tengan. Hay sistemas nuevos que tampoco os comentaré porque mi compañero Fernando va a hablar de todos estos sistemas,
que ya no hay que pincharse el dedo, que habréis visto gente por ahí que lleva como unas pegatinitas blancas en el brazo, pasan el móvil y eso les va detectando qué glucosa tienen. Luego eso lo miran en el móvil o en un ordenador y ven qué rango de azúcar han tenido a lo largo de todo el día. Son muy útiles, pero bueno, no, ya os hablarán de ello. Estos, los nuevos, están solo de momento financiados para la diabetes tipo 1, ¿vale? Están un poco motivados para que se pueda financiar también en la diabetes tipo 2, pero que lleve insulina. Pero bueno, todo esto la Administración lo va llevando poquito a poco, ¿vale? Mira, hemos llegado a la metformina, un poco que comentaba Cristóbal. Es uno de los fármacos más potentes y eficaces. Cuando hablo de potencia y eficacia en todos los fármacos he puesto cuando reducen la glicada para que os hagáis una idea. Pues la metformina es capaz de bajar entre 1,5 y 2. Eso quiere decir que si cuando hacemos un diagnóstico de diabetes la persona está en 8, pues que cuando ponemos este fármaco puede llegar, no que tenga que llegar, puede llegar hasta 6. También deciros que todos los medicamentos que usamos, cuanto más alta está la hemoglobina glicada de inicio, más bajan, ¿vale? Eso lo iremos viendo de forma progresiva. Es el fármaco de elección, la dosis la tenéis aquí, de 1000 miligramos cada 12, y efectos secundarios, dolor abdominal, diarreas y pérdida de peso que se produce al principio, aunque no tanto, y el dolor abdominal y las diarreas las podemos minimizar bastante si hacemos una dosificación progresiva. En vez de empezar con una pastilla cada 12 horas, empezamos con media pastilla por la mañana o por la noche, luego subimos otra media y así vamos subiendo progresivamente. ¿Vale? Es una de las maneras. Es un fármaco cómodo porque se presenta solo o asociado con otros medicamentos. Y hay que suspenderlo en caso de que haya infecciones graves, deshidratación, cirugías o utilización de contrastes en las pruebas que hagamos diagnósticas. Pues se ve, perdóneme, que esa señora tomaría la metformina porque estoy leyendo ahí lo que ella decía. Sí, sí, sí es posible. Si lo único que tiene esto, Cristóbal, es que esa persona acude, si yo soy su médico de cabecera y viene y me dice, Cristina, que me estoy encontrando mal, pues hay que pensar que una posibilidad es que sea el medicamento. Se reduce la dosis o se cambia y se quita y se pone otro, si hay un montón, ¿vale? Tuvo que ir al internista. El médico de cabecera fue lo menos 8 veces, me dijo a mí. Pero no debe de considerar que es un mal medicamento porque a una persona le siente mal, porque entonces, bueno, ni el ibuprofeno, ni el paracetamol, ni el otro, porque a uno se toma aspirina y le ha dado una hemorragia digestiva, el otro, de estas cosas hay que verlas con perspectiva un poquito. El cuerpo humano es un misterio, sí. Estos son otros fármacos que cada vez se utilizan menos, sulfonilureas y glinidas, que lo que hacen es, digamos, hacen que el páncreas eche o exprima la insulina que le queda, que tiene. Entonces, aumentan la secreción de insulina por el páncreas. ¿Qué pasa? Que si yo ya tengo una diabetes de evolución de muchos años y no me queda insulina en el páncreas, por más fármaco que tome que estimule la secreción, no va a salir. Con lo cual son fármacos que cuando la diabetes está muy evolucionada ya no sirven, que también son potentes, como veis aquí, de 1,5 a 2, que pueden bajar la glicada, pero sí tienen un riesgo de hipoglucemias, ¿vale? Que pueden ser graves y prolongadas, y por eso pues cada vez se utilizan menos, porque ahora tenemos muchos fármacos que son igual o más potentes y que encima no producen hipoglucemias, ¿vale? Esto no os lo voy a repetir, pero como os he hablado de las incretinas, pues hay unos fármacos que actúan a este nivel, al nivel de las incretinas, y que son unos que llamamos inhibidores del DPP4, que lo que hacen es inhibir una enzima para que las incretinas sigan funcionando, y algún nombre porque os suene, sitagliptina, vildagliptina, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Son muy bien tolerados, ¿vale? No producen hipoglucemias y son de elección en el anciano frágil, como la ancianita. ¿Por qué? Porque son fármacos que no nos dan ningún problema. Entonces son los que más utilizamos porque no dan diarrea, porque no dan pérdida de peso, porque no tienen complicaciones cardiovasculares, y entonces cuando tenemos un abuelito así más flojucho y complicado, ese, ¿vale? Análogos de GLP-1. Alguno en prensa habrá visto problemas de desabastecimiento. Estos fármacos se administran subcutáneos igual que la insulina, y son de los que actúan también a nivel de las incretinas. Al fin y al cabo es una incretina, pero que yo lo que hago es que en vez de solo que se produzca en mi cuerpo, yo la administro con una inyección.
Hay diferentes tipos y sistemas. Os he puesto los nombres de los 3 más conocidos. Se administran por vía subcutánea y se dosifican o bien diaria o semanalmente. El Victoza que tenéis aquí se dosifica a diario, y el Ozempic y el Trulicity una vez a la semana. Estos fármacos hoy en día están desabastecidos por un problema de plumas, y han salido mucho en prensa porque reducen peso, ¿vale? Y entonces, bueno, la utilización de ellos en algún momento es así. Bueno, por si los conocéis o os suenan, que sepáis de qué van. ¿Qué hacen estos fármacos inyectados? Reducen la hemoglobina glicada también entre 1 y 2. Reducen peso entre 3 y 5 kilos. ¿Qué pensaréis? 3-5 no es mucho, ¿vale? 2 vertientes. Primero, esto es en ensayos clínicos. En la vida real tenemos de todo. Pacientes que no pierden nada y pacientes que pierden 10, 12 kilos. Y estamos hablando de pacientes obesos, porque solo está financiado en España con índice de masa corporal por encima de 30. Es decir, que es un fármaco con una ventaja añadida. Baja la glicada y además reduce el peso. ¿Por qué reduce el peso? Pues lo veis aquí, porque genera un retraso del vaciamiento gástrico. Hace que la digestión sea como más lenta, queda más tiempo el alimento en el estómago, tienes menos apetito, ¿vale? Y por otra parte actúa a nivel del sistema nervioso central en el centro de saciedad y te da como un poco más de sensación de saciedad, tienes menos apetito. O sea, la pérdida de peso viene por ahí, no es que sea milagroso. Disminuye algo las cifras de tensión, de colesterol y triglicéridos. Dime. No. Se llama análogo del receptor de GLP-1. Entonces, facilita el que haya... ¿Vale? Lo único que hace es las incretinas que se liberan en el intestino, que yo he comentado antes, hay una enzima que lo que hace es cargárselas, ¿vale? Con lo cual este efecto tan bonito deja de existir porque hay una enzima que se las carga en el paciente diabético. Entonces, yo utilizo un fármaco, que es el de la pastillita que he dicho que es útil para los ancianos, que inhibe esa enzima, o bien utilizo este fármaco que al fin y al cabo lo que hago es que, aunque eso se bloquee, como yo lo administro por vía subcutánea, como administraría la insulina, pero no se parece en nada. Tiene otro efecto totalmente diferente y por eso no produce hipoglucemias, porque no toca la insulina para nada en ese sentido. ¿Eso es compatible con la insulina? Sí, y esa es una de las ventajas, ¿vale? Porque antes, cuando los fármacos que tomábamos por boca no funcionaban, pasábamos a la insulina. Desde que están estos medicamentos, que ayudan un montón, solemos poner antes de llegar a una insulina este tipo de fármaco. Con lo cual no llegamos a la insulina y en aquellos que ya llevan insulina también lo ponemos, porque conseguimos que baje la glicada y que baje peso y normalmente lo que hacemos es que tenemos que reducir las dosis de insulina porque baja. Con lo cual, pues bueno, si se pinchaba 40 y se pincha 20 unidades de insulina o menos, pues toda esa ventaja que tenemos, son compatibles. Casi todos los fármacos se pueden administrar junto con la insulina. Lo que pasa es que alguno, como las sulfonilureas que producen hipoglucemias, ni nos lo planteamos porque serían 2 medicamentos que pueden dar hipoglucemia. Bien, efectos secundarios de estos medicamentos, por ese efecto de retraso del vaciamiento, náusea, vómito, diarrea, pero que durante los primeros meses, pero enseguida se pasa. O sea, el primer mes de tratamiento, el segundo, pero normalmente quitamos pocos fármacos de estas características por los efectos secundarios. Y además tienen beneficios cardiovasculares a nivel del corazón y del riñón añadidos. Con lo cual... Y otros con muchos beneficios son unos de los últimos que han salido, que estos sí que van en comprimidos. Se llaman glucosúricos, el nombre es inhibidores de SGLT2, lo que hacen es eliminar glucosa por la orina, por eso le llamamos glucosúrico. Tienen una potencia que veis que no son excesivos, pero también contribuyen a la pérdida de peso. ¿Por qué se pierde peso? Porque yo lo que estoy es orinando glucosa y lo que estoy es eliminando entre 280 y 480 calorías al día. Con lo cual, en condiciones normales, las personas que toman estos medicamentos pierden peso. Y además se les reduce un poco la tensión y la masa grasa. Efectos secundarios, infecciones genitales y urinarias. Pero se tratan de forma sencilla y lo único que hay que hacer es, igual que hay que advertir a la persona que toma metformina, puede tener diarrea, puede tener esto, es mi misión como médico decirle al paciente, esto le puede pasar. Si no le pasa, fenomenal. Y si le pasa, viene y me lo cuenta. Pues esto igual. Si tiene infecciones, viene, me lo cuenta y yo lo trato.
Y si llega un momento en que no se puede arreglar porque tiene de forma repetida, se retira, ¿vale? Y además son otros fármacos que también tienen, se han visto en tantos estudios que se han hecho, beneficios cardiovasculares y renales. Tanto que igual ya empezáis a conocer gente que sin ser diabética los utiliza, porque están indicados por la Agencia Europea y Española del Medicamento. Se pueden utilizar en enfermedad renal y en insuficiencia cardíaca sin necesidad de ser diabéticos, por los beneficios que tienen. Y las insulinas, lo sabéis, es el fármaco más potente, ¿vale? Se puede disminuir la glicada hasta un 3%. Se puede utilizar sola o lo más frecuente asociado a antidiabéticos orales o sea que con la insulina se puede dar de todo, fármacos orales y los análogos de GLP-1 como preguntabais. A veces se utiliza desde el momento del diagnóstico, cuando tenemos una situación muy extrema de esa de pérdida de peso, un estado muy catabólico, unas glicadas muy altas, a veces empezamos con insulina y luego vamos poniendo poco a poco, a medida que se va bajando todo ese estado tan grave, empezamos dando fármacos orales y poco a poco se va retirando y luego la persona se queda solo con fármacos orales. A veces hay que utilizarlo en una insulinización temporal, ¿cuándo? Pues una persona embarazada, en un ingreso hospitalario, que durante un tiempo no se utilizan fármacos y se utiliza la insulina. ¿Qué tiene la insulina cuando usamos insulina? Que debe acompañarse de una buena educación diabetológica. La persona que se la pone tiene que saber muy bien identificar una hipoglucemia, una hiperglucemia, hacerse controles de glucemia capilar porque tiene que variar la dosis, tiene que saber y ajustar un poco los hidratos de carbono que come, si hace ejercicio, cuánto hidrato de carbono tiene que comer o cuánta insulina tiene que reducir. Es decir, la persona que utiliza insulina ya tiene que tener un poquito más de información y de educación diabetológica por nuestra parte. El efecto secundario fundamental, la hipoglucemia. Que hay varios tipos, que bueno, conoceréis, unos de acción lenta, que es los que se pinchan una vez al día, y las siguientes son las de acción rápida, que se utilizan con cada comida o en una comida del día. Las premezcladas, que prácticamente no se utilizan, pero que sepáis que en la misma pluma va la insulina rápida y la lenta junta. Y esto era por si surgía algún comentario que estaban todos los fármacos. Solo quiero hacer un apunte a otro fármaco que tiene muy mala prensa, como la metformina que hablaba el señor, que son bueno, tiene mala o buena, depende de... Pero es un fármaco que también, a nivel de redes sociales y de tal, se han metido mucho con él, ¿vale? Quería deciros que la dislipemia, la alteración del colesterol del paciente diabético es un poco diferente de la del no diabético. El diabético tiene unas características que tiene el HDL colesterol bajito, tiene un aumento de los triglicéridos y las partículas de LDL, que hemos dicho que son las que forman esa placa de ateroma que hemos visto dibujada, son más pequeñas, más densas. El caso es que son más aterogénicas que en el no diabético. Entonces, si en el no diabético queremos un límite de 120, venís algunos de vosotros y decís, pero si a mí me han dicho que por debajo de 120, que tenga 120 estoy bien. Y os explicamos un poco, queremos que estéis por debajo de 100, porque este LDL es un poquito más complicado. Y lo que queremos evitar son esos dibujos que os he enseñado a todas. Entonces, para ello, ¿qué fármacos tenemos? Aparte de un cuidado dietético y ejercicio, las estatinas, ¿vale? ¿Qué efectos secundarios tienen las estatinas? Simvastatina, atorvastatina, un montón, que son los que tienen tan mala prensa, aparte de otras cosas. Hay un efecto secundario que se llama rhabdomiólisis. Eso es una lesión completa de los músculos, ¿vale? Es una complicación grave, pero poquísimo frecuente. Yo no la he visto nunca en mi carrera profesional, ¿vale? Es verdad que lo que hacemos son controles a los 2-3 meses de empezar este tratamiento y si una enzima que llamamos creatinquinasa, que se genera en el músculo, o las transaminasas están muy elevadas y triplican el valor normal, pues lo que hacemos es reducir la dosis o retirarlo. ¿Cuál es el síntoma más frecuente y de lo que la gente se queja más? Síntomas musculares. Es que me duelen los músculos, es que parece que me duelen las articulaciones, es que puede dar síntomas musculares, ¿vale? A la mayoría de gente no le dan, pero al que le da, existen estrategias para no suspender el tratamiento. Podemos cambiar la estatina porque no todas dan los mismos síntomas. Podemos reducir la dosis, podemos ponerlo día sí, día no,
Podemos reducir la dosis y asociarlo con otro fármaco. Es decir, hay muchas posibilidades, ¿vale? Pero las estatinas son fármacos que han salvado vidas, las salvan y espero que las sigan salvando. Entonces, que lo tengáis en cuenta, porque yo no pensaba en la metformina, que es lo que ha comentado él, que realmente también tiene mala prensa, y lo de las estatinas sí, porque nos lo dicen muchos pacientes, es que eso no me lo quiero tomar. Y es pelear un poco contra corriente para poderos convencer que para evitar eso que hemos visto ahí, solo tengo esto, ¿vale? En cuanto a fármaco, me refiero. Que sepáis que hay unas de más potencia que otras y que depende del nombre de ellas y de las dosis, ¿vale? Pero esto ya es un poco una cosita nuestra. ¿Y qué revisiones hacemos en los diabéticos? Pues lo sabéis un poco, como hemos comentado hasta ahora, hacemos analíticas de sangre y orina, buscando sobre todo el azúcar, los lípidos y la función del riñón, controles de tensión arterial, que intentamos que sean autocontroles, que cada vez seáis más autosuficientes y lo hagáis vosotros, la exploración de la sensibilidad, que es misión nuestra, cuidados y vigilancia del pie para evitar el pie diabético, cuidados nuestros y vuestros, y la retinografía para el fondo de ojo. Y por último, porque además sí que me han rogado encarecidamente que antes de las 7:30 acabáramos, que hay algo institucional. ¿Cuáles son los elementos clave un poco de todo lo que hemos estado viendo esta tarde? Un poco lo clave en la diabetes. Una pregunta. Lo de la prueba del ojo, sí. ¿la hace el médico de cabecera o tienes que ir al oftalmólogo? A ver, en mi zona, que corresponde al centro al Hospital General de Alicante, se hacen los centros de salud. A lo mejor no en todos, pero hay determinados centros de salud de referencia que sí que tienen retinógrafo. Entonces, yo como médico de cabecera cito al paciente en ese sitio donde le van a hacer esa foto de la retina y eso va a los oftalmólogos, pero no lo tiene que llevar el paciente ni nadie, eso va vía informática nuestra, va a los oftalmólogos lo ven, lo informan y contestan cada cuánto hay que hacer una revisión, ¿vale? Es diferente, el fondo de ojo lo ve el oftalmólogo en directo, pero realmente la foto es súper válida, porque además es una foto fija. Sí, sí. Hoy en día se prefiere, incluso el oftalmólogo prefiere la retinografía, lo que pasa es que si vas al oftalmólogo y te lo hace, vale. Sí, no pasa nada, lo hacen, pero es igual de válido. Le quería comentar que yo estoy tomando el Eficil. Sí. Es metformina. Con sitagliptina. Exacto. Sí. Soy de la 2. Perfecto, ¿vale? Por eso decía que estos fármacos son cómodos porque en una pastillita ya llevas las dos cosas. Lo que vamos nosotros es asociando. Se empieza con una metformina y luego vamos añadiendo otros fármacos para conseguir el control óptimo que queremos de glicada. Es que la metformina con la quimio no me era suficiente. Ya. Entonces, Necesitabas un poquito más. pero bueno, creo que va bien ese fármaco. No, van bien y son muy bien tolerados. Perfecto. Vale. Gracias. De nada. Bueno, estos un poco son las conclusiones, ¿no? Un poco de todo lo que hemos estado hablando, cuáles son un poco las ideas claves, ¿vale? En la persona diabética, que hay que hacer un control glucémico. Tenemos claro, hay que controlar el azúcar, el basal y saber qué hemoglobinas glicadas tenemos para ver que estemos en unos límites que consideremos adecuados. Que el peso es súper importante y es otro de los factores que tenemos que controlar. Hay que evitar esa obesidad y ese sobrepeso. Y que tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos todos los que hemos estado hablando esta tarde. La tensión, la diabetes, el colesterol, el tabaco, el sedentarismo y la obesidad, ¿vale? Y como conclusión, un poquito más de lo mismo. Recordaros lo de que es una enfermedad crónica, que estaréis hartos de oírlo, que es una patología muy prevalente y la mayoría de las veces silente, que no viene sola, que coexiste con hipertensión, con sobrepeso, obesidad, dislipemia, que la diabetes es un alto riesgo cardiovascular, que el tratamiento tiene los 3 pilares básicos que hemos nombrado de alimentación, ejercicio y fármaco, y el pilar fundamental, además de estos 3 que he nombrado, es un poco el equipo, ¿vale? ¿Qué personas intervienen en tomar decisiones terapéuticas y opciones y qué podéis hacer para autocuidaros? Ahí tenéis un equipo que veis que en medio he puesto medicina, he puesto enfermería y en medio siempre está el paciente.
es muy importante, ¿eh? Lo que vosotros tengáis que decir, opinar, el que es diabético porque es diabético, el que no dentro de sus patologías o de lo que tenga, siempre es muy importante el equipo para tomar decisiones consensuadas y que realmente la persona esté convencida y sepa lo que le está pasando para poder tomar decisiones, ¿vale? Y un poco esto es lo que os quería contar y muchas gracias por vuestra atención. Dime. Coge esto, por favor. Quería saber si hay casos que un diabético puede saltar los 3 pilares: la alimentación, ¿Sí? la actividad física y los medicamentos. Pero repíteme la pregunta, es que no te he oído el principio. ¿El diabético qué ha pasado con los pilares que no te he entendido? Sí, hay posibilidades que salte porque no llega a hacer, que no llegue a hacer los 3 A ver, factores, sí. a ver, antes, realmente esto, cuando hay una diabetes y se diagnostica, durante mucho tiempo se ha defendido el que los primeros meses fueran lo que hablábamos, dieta y ejercicio, ¿vale? Y si durante ese tiempo, en 3 meses, 6 meses, no se conseguía el objetivo que queríamos, empezaba con fármacos. Eso ha sido la teoría siempre, pero cada vez tendemos más a empezar con fármacos directamente, además del ejercicio, porque hay tanto beneficio en que cuando tú tienes un diagnóstico reciente, consigas unas bajadas importantes de esa glicada y un buen control, porque hay una cosa que se llama memoria metabólica, que dice que si el primer año, los primeros años de tu diabetes tienes un buen control, tardas mucho en empeorar y en que aparezcan las complicaciones. Eso también se ha demostrado. Entonces, hoy en día, no es que no nos los saltemos, es que los ponemos todos al mismo tiempo, ¿vale? Intentamos que sepáis qué es lo mejor para comer, qué ejercicio tenéis que hacer y empezamos normalmente con fármacos, con 1 y a veces con 2, por todos los beneficios que plantean, ¿vale? Aparte es que los fármacos, como se han demostrado que muchos de ellos tienen ya de inicio muchos beneficios cardiovasculares, cuanto antes se pongan. Efectivamente, ¿eh? Entonces, bueno, en tu caso lo que te digan, adelante, ¿eh? Y sobre todo llevar mucho cuidado, esto ya como consejo, con los temas de Facebook, este hombre dice que había visto en Facebook, porque yo tengo un amigo que pidió un aparato para el crecimiento viril, y le sacaron los dineros, le mandaron una cajita y había una lupa. A ver, ¿me entiendes? Que lo engañaron como chino. Si es que le mandaron una lupa, por Dios. A ver, la diabetes tipo 2 no, ¿vale? La diabetes tipo 1, que es autoinmune, muchas veces sí que se asocia con otras enfermedades de tipo autoinmune, pero no directamente la diabetes tipo 2 con el... que coinciden. No, porque es también una patología muy prevalente y entonces coinciden muchas personas. ¿En la diabetes factor Ninguno. La diabetes tipo 2 no. Tiene más. La diabetes tipo 2 viene influida por los antecedentes familiares, cuando tienes padres y abuelos, y luego el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Esa es la causa fundamental de la diabetes tipo 2. Si quitamos peso a toda la población, quitamos la mitad de la diabetes. Así a grosso modo, no son cálculos estadísticos correctos, pero... Sí, bueno, yo os agradezco si os habéis enterado, que era lo importante. De nada.